¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es jueves 21 de febrero de 2019, son las 12:30 de la tarde. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, por supuesto, hasta las 2:30 de la tarde, 2 horitas, analizando la actualidad, analizando lo que está ocurriendo en nuestro país, analizando esa huelga presuntamente o pretendidamente general que se está celebrando en estos momentos, en la jornada de hoy en Cataluña, una huelga convocada por el separatismo, ya sea en su brazo político, en su brazo civil, así es como lo bautizan el brazo civil, aunque en realidad saben ustedes que de civil tiene poco porque está abundantemente regado por el separatismo institucional. Esa huelga general, o que aspira a serlo, está convocada para intentar combatir lo que ellos consideran, lo que el separatismo considera un juicio político a los 12. Son 12, pero fuera de España tenemos a unos cuantos fugados. 12 miembros del antiguo gobierno de la Generalitat de Cataluña que son presuntamente responsables o corresponsables de haber practicado un golpe de Estado el pasado 1 de octubre de 2017. Saben ustedes que el juicio es un juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, que empezó la semana pasada y que hoy celebra su sexta jornada con la comparecencia de diferentes consellers. Entre ellos, hoy comparece el exconseller Santi Vila, pero no solo, también miembros, los antiguos responsables, los antiguos presidentes de las principales plataformas civiles del separatismo, como son la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y también Òmnium Cultural. Hoy es, como les digo, la sexta sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo, en la que se está produciendo ya la declaración del exconseller Santi Vila. Saben ustedes que Santi Vila fue el único que frenó unos minutos antes de que fuera convocada la sesión en la que se declaró la independencia. Él se marchó antes. De hecho, Santiago Vila está en libertad provisional, al contrario que el resto de sus excompañeros. Y también es previsible, en función de los tiempos, que comparezcan los líderes de los movimientos sociales independentistas, ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, y Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural. Además, y por otra parte, decirles que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, presenta los actos programados por el Gobierno con motivo del 80 aniversario del exilio republicano. Todo esto tiene que ver con la memoria histórica. Están coincidiendo en el tiempo, además, la pretendida exhumación de los restos de Francisco Franco con la exaltación del 80 aniversario del llamado exilio republicano. Coinciden las dos celebraciones o los dos actos en el tiempo, todo con un ánimo de pretendida justicia histórica y de neutralidad. Bueno, pues ya ven ustedes dónde estará esa neutralidad, siendo así que el republicanismo español está reivindicando su exilio 80 años después. Bueno, pues vamos a tener, como les digo, un programa cargado de actualidad, cargado de noticias, en el que vamos a tener, por ejemplo, a Sergio López, que es el presidente del PP de Fuenlabrada. Vamos a tener a mi compañero, como ya saben ustedes que viene ocurriendo en los últimos días, Xavier Orcajo, para hablar de economía, de asuntos económicos que, como es el caso, nos van a acabar afectando necesariamente. Es el asunto que está en estos últimos meses encima de la mesa de Iberia. Saben ustedes que British Airways e Iberia pertenecen a una misma compañía, y si finalmente los británicos acaban saliendo de la Unión Europea, como todo parece indicar, y acaban saliendo de una manera más o menos abrupta, esto podría tener repercusiones negativas sobre la aerolínea antaño española de Iberia. Esto todo, las posibles consecuencias que pueda tener la salida de los británicos en la compañía Iberia, va a poder abundar sobre ello mi compañero Xavier Orcajo. Vamos a tener también a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Vamos a tener a Nacho de la Viuda, que es un empresario taurino que nos quiere comentar algunas de las cosas que están ocurriendo estos últimos días, meses y años alrededor de las plazas de toros y de la tauromaquia. Y por último vamos a tener a mi compañera Rosa Cuervas Mons, que es la directora editorial de esta casa, para comentarnos lo que va a ocurrir
en Bruselas, en el Europarlamento, dentro de unos días, concretamente el día 6 de marzo, puesto que Vox va intentando, en su vocación de revertir el relato separatista en el exterior, va a celebrar una conferencia, una serie de pláticas en la que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, pero no solo, también otros muchos conferenciantes, incluida mi compañera Rosa Cuervas Mons, explicarán a su audiencia internacional, a su audiencia comunitaria, cuál es la realidad de lo que ocurre en Cataluña. El título de esta conferencia ya es de por sí bastante significativo y sintomático. Cataluña, una región española. Por fin alguien dice la verdad y la dice a los europeos. Bueno, pues en tanto que Rosa Cuervas Mons va a ser una de esas protagonistas de aquella jornada que se celebrará dentro de unos días, como digo, la vamos a tener aquí para que nos cuente un poquito más. Quién la acompañará, además de Javier Ortega Smith, obviamente, y de qué hablarán y a qué público hablarán. Y sobre todo también con qué intención, porque saben ustedes que los medios anglosajones, principalmente anglosajones, vienen en los últimos años, en fin, malqueriendo, por decirlo de una manera suave, a nuestro país. En concreto, yo lo reconozco que tengo entre ceja y ceja al corresponsal del diario The Times, del diario londinense The Times, que responde al nombre de Graham Kelly, un periodista, un colega mío, según el cual lo que se juzga en estos meses no es un golpe de Estado contra España, sino es la propia democracia española. Dice Graham Kelly, este señor tan amable, que nuestro país está juzgando su condición democrática durante estos meses. Y entiendo que, según salga un fallo u otro, este señor nos concederá credenciales democráticas o nos las retirará. Así son los anglosajones, o mucha parte de ellos, que conceden y retiran credenciales democráticas, en tanto que ellos son la representación más perfecta de la civilización. Bueno, pues Graham Kelly, me sabe mal, pero esto no funciona así. Y hay un partido, que se llama Vox, que va a explicarlo en el Parlamento Europeo. No solo Vox, me consta que muchos eurodiputados, el señor Calvet en los últimos tiempos, pero también muchos eurodiputados del Partido Popular, también algunos incluso del Partido Socialista, de la antigua UPyD de Ciudadanos, están intentando revertir el relato separatista, si bien es cierto que con un poco de retraso. Sin más dilación, ya paso a presentarles a un miembro, iba a decir una miembra, imagínense ustedes cómo está esta cabeza, del partido al que antes me refería y que está tomando la iniciativa internacional, también con esa plática de Iván Espinosa de los Monteros a las puertas del Tribunal Supremo, hablando y explayándose no solo en español, la segunda lengua del mundo, sino también en un perfecto inglés y francés. Bueno, pues en esa narrativa de vocación internacional hay que insertar esa conferencia Cataluña, una región española. Esto lo hace Vox, miembro del cual es mi amiga Mazali Aguilar. ¿Cómo estás, Mazali? ¿Cómo estás, Rafa? Muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Lola, este que me he marcado? Qué dinamismo, me parece genial. Sí. Qué locuacidad, sí. ¿No? Bueno, puedes reconocerlo. Sí, yo lo reconozco siempre. Nuestros espectadores no se han dado cuenta que a nuestro querido Rafa Núñez de Balboa, mi Núñez de Balboa, que así le llamo yo, le han metido en una especie de pecera maravillosa, con lo cual le aíslan de los ruidos exteriores de sus colegas, pero sí, está como muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien, está muy bien. Esto se estrenó ayer, ¿eh? Sí, pues está muy bien. Me alegra esta de casi estreno. Y va a haber más cambios, ¿eh? Porque saben ustedes que esta bendita casa está... Rafa, decirte que yo tendré el privilegio y el honor de estar en Bruselas también el día 6, ¿Ah, sí? escuchando a Javier Ortega Smith, a mi buena amiga Rosa Cuervas Mons, y intentar, si alguien pide algún tipo más de aclaración y yo puedo ayudar, sería ideal. Pero vamos, ahí estaremos para apoyarles, porque efectivamente, como tú dices, es el momento de explicar que Cataluña es una parte de España, es una región muy querida por los españoles, pero simplemente una región. Mazali, porque además vas a estar en Bruselas. Yo sospechaba que iba a estar, no lo he dicho por no meter la pata, pero yo, sabiendo de tu trayectoria profesional y de tu capacidad y dominio de los idiomas, imaginaba que ibas a estar allí. No, yo soy... ¿Tú hablas inglés y francés? Sí, pero yo siempre digo de moi je suis francophone, es decir, yo soy francófona. Estudié en un colegio francés, mis padres tuvieron a bien mandarme muchos años cuando era una niña y una adolescente a Normandía, en las costas del desembarco, y ha sido siempre una de mis digamos, épocas más entrañables. Sigo visitando esa zona, sigo teniendo una maravillosa relación de amistad con la niña con la que yo hice, cuando teníamos 11 años,
un intercambio. De hecho, la semana que viene me voy a su casa, una semana como todos los meses de febrero desde que nos conocemos. De modo que, sí. Con una normanda, ¿no? Sí, con una familia normanda. Normanda. Esta señora, que ya nos conocimos cuando teníamos 11 años, su ¿Las familia... dos? ¿Sois de la misma edad? Sí, su familia... tuve la fortuna porque el director del internado donde ella estudiaba en Bayeux, que es la segunda ciudad de importancia de Normandía, era de Cuenca, amigo de mis padres. Entonces mi padre y mi madre le pidieron si había alguna niña del internado que estudiara español, que quisiera hacer un intercambio. Y cuando él lo propuso al año siguiente, mi amiga Geneviève Royer levantó la mano y me dijo moi. Entonces, y a partir de ahí, pues todos los años de nuestra vida nos hemos historia, visto. ¿No? Muy bonita, la verdad es que sí. ¿Y ella habla español también? Habla un español perfecto. Ella es profesora de español en un instituto en Niza. Pero ellos viven durante el invierno en Niza y en verano vuelven a su casa familiar en la costa, insisto, en Grand Camp, que es un pequeño pueblo pesquero con una casa maravillosa pegado justo a la costa y la verdad es que los normandos son muy especiales, ¿eh? Yo los comparo siempre con la gente de Palencia, Valladolid, León. Son gente muy seria, muy trabajadora y tienen un francés y un acento extraordinario. ¿Existe allí algún tipo de movimiento regionalista en Normandía, los normandos? Que yo sepa, más los bretones. Los bretones, desde sí, luego. Sí. Pero allí no, ¿no? Los normandos no, insisto, son gente muy seria, muy francesa, muy patriota. Los bretones sí, intentan de vez en cuando hacer algún movimiento, pero no. Oye, entonces doy por hecho que tú habrás pisado la tierra, la arena de aquella playa. De las varias playas. A ver, si alguien no conoce Normandía, yo les invito a que vayan. No solamente por ver exactamente dónde fue el desembarco de Normandía a las órdenes del general Eisenhower con la operación Overlord, que se llamó así. Hay una serie de puestos y de puntos. Hay una ciudad pequeña que se llama Arromanches, que es donde está un museo interactivo que te enseña, digamos, además con unas maquetas fantásticas, cómo fue el acercamiento de los... Hay muy poco calado en esa zona, entonces hay una obra de ingeniería espectacular, cómo los destructores, los barcos que traían los tanques, los camiones, las tropas, se tienen que quedar fondeados, digamos, un poquito lejos de la costa, y cómo hacen los ingenieros los puentes para que desembarquen desde los barcos los camiones, los tanques, y puedan llegar todo eso está en ese pequeño museo, que es una maravilla, que se llama Arromanches, se escribe, ¿no? Y luego existen varias zonas donde llegó la primera compañía de Rangers, que se llama La Pointe du Hoc, y entonces llegó allí los primeros 12 Rangers norteamericanos que desembarcan, aparte de digamos, el salto en paracaídas de miles y miles de paracaidistas de esa unidad. No, es espectacular. Lo recomiendas, ¿no? Sí, absolutamente. Hay dos cementerios, el americano, que es Colville-sur-Mer, que es donde está miles y miles que cuando veas las playas, verás que es una playa inmensa. Hay un repecho hacia arriba, en ese repecho estaban los nidos de ametralladoras alemanes, con lo cual, claro, caían como moscas, una carnicería. El cementerio es espectacular, y luego hay un cementerio muy bonito también, que es el alemán, con muchas menos cruces. Ten en cuenta que era mucho más fácil repatriar de Francia a Alemania que de Francia a los Estados Unidos de Norteamérica, pero en cualquier caso te sobrecoge. Y solamente con que tú veas cómo está la playa y veas, fue una auténtica carnicería, de verdad, espectacular. Sí, sobrecoge y te da la sensación y entiendes realmente lo que significó y el sacrificio de tantos y tantos jóvenes, muy, muy jóvenes, para poder liberar aquella tierra de los nazis alemanes, ¿no? Espectacular. Yo recomiendo ese Desde viaje, luego, sin y a duda. Cualquier persona que le interese un poquito la historia y el pasado de nuestro continente debe acudir a un sitio así. Pero al margen de eso, a nivel turístico, esa zona de gastronomía espectacular. Es un lugar y hay que merece la pena. Absolutamente maravilloso que se llama el Mont Saint-Michel, que los bretones y los normandos pugnan porque dicen que es suyo. Es, digamos, como un islote grande donde hay una abadía preciosa y una serie de casas, de hotelitos y tal, y solo está unido a tierra firme por un istmo. Y entonces han tenido que parar porque hay una serie de corrientes que dicen que la corriente inunda esa carretera más rápido que un caballo a galope. Y entonces hay mucha gente que se ha ahogado cuando no se ha dado cuenta. Había una carretera que lo han elevado, pero los parkings, por ejemplo, los tienen que tener elevados porque cuando llegan esas mareas el mar inunda. Entonces te quedas aislado en el Mont Saint-Michel, que no importa, es una maravilla, hay unas hospederías fantásticas y se come maravillosamente. Y eso te voy a decir, la gastronomía, ¿qué tal en Muy esa buena, zona? a mí me encanta. Y quien es amigo por ejemplo, existe unos aguardientes, unos vinos de Calvados, que son la denominación de origen, la verdad es que les va a gustar. Yo lo recomiendo, quizás no soy objetiva porque, insisto, he pasado parte de mi infancia y mi adolescencia allí y soy una enamorada de aquella tierra, pero de verdad que merece la pena. ¿Qué hablas mejor, inglés o francés, por curiosidad? Francés, sin lugar a ninguna duda.
Yo era bilingüe a los 7 años ya, ahora digo que soy cuasi bilingüe porque cuando tú no lo utilizas vas perdiendo la fluidez del idioma. Tú te vas una semana a Francia y No, vuelves... ahora, yo siempre digo, cuando yo llego el primer día al marido de mi amiga, que se llama Claude Oriot, que es encantador, le digo, Claude, ¿qué es que se pasa en ma bouche? ¿Qué me pasa en la boca? ¿No? Y entonces él me dice, ça va arriver, o sea, ya llegará, ya llegará. Entonces, efectivamente, el primer día que estoy ya con ellos, todo llega y vuelve otra vez con la fluidez. ¿Y qué eres más, francófila o anglófila? Yo soy norteamericana pura y dura. Sí, me encanta. Ya que me ibas a decir española. Bueno, bien, sí, me estás poniendo, no estás hablando de mi nación, de mi patria, estás hablando de otras patrias. De simpatía o afiliación por otras patrias. Sí, primero Estados Unidos de Norteamérica, después, sin lugar a ninguna duda, Francia, y que tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas, igual son, y desde luego anglófila para nada, cero. ¿Has visto lo que he escuchado, lo que te he contado absolutamente, antes, ¿no? por imperio hacia Dios, no les aguanto. ¿Qué demonios les pasa con nosotros? Bueno, pues eso, por imperio hacia Dios, o sea, nos intentaron ningunear, o sea, pero vamos a ver, ¿cómo podemos estar de acuerdo con un país que tenía bucaneros, que tenía corsarios, con la patente de corso, que como tú bien sabes, o sea, actuaban para erosionar las armadas españolas y los buques de mercancías españoles que cursaban los mares en las Indias y aquí, cuando realmente esos bucaneros, esos piratas tenían patente de corso de Su Majestad la Reina de Inglaterra? ¿Me estás contando? Con eso ya te he dicho que todo. ya les he comentado a los espectadores, creo que se lo dije ayer también, que Graham Kelly, que es el corresponsal... Es un impresentable. Tú eres que es muy suave, pero este tipo es un impresentable. Punto. Aquí no se está juzgando a los separatistas, están ustedes juzgando la democracia española. A mí me encantaría cuando realmente... O sea, ¿qué hubieran hecho ellos? Creo que se te ha caído el micrófono, sí. A ver. Póntelo y te lo voy a reforzar con un papelito. ¿Qué hubieran hecho ellos si realmente, imagínate, Gales, bueno, Escocia, es decir, de repente... Declara unilateralmente la independencia. Bueno, o sea, no sé cómo explicarte. Y mandan allí a todo Titirimundi y los meten en la trena en un pispás, ¿no? Igual lo he dicho muchas veces de los Estados Unidos de Norteamérica. Nadie se imagina el gobernador de Florida, el gobernador de de California, el de Idaho, Illinois, Delaware. Es que no se lo imaginan. ¿Y por qué se nos juzga a nosotros? No sé. Bueno, pues porque unos tienen, insisto, patente de corso y otros pues no. Y nos hemos dejado pisotear durante muchísimo tiempo y bueno, y pretenden seguir pisoteándonos y esto se ha acabado. Punto. Bueno, saben ustedes, tal y como les anunciaba al principio de este programa, de esta redacción abierta, que hoy está compareciendo nuevos consellers, también, si da tiempo, comparecerán Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, pero ayer compareció Josep Rull y dijo lo siguiente. Yo he insistido en estos elementos. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral. Esta es mi convicción, y mi convicción intensa. Con demasiada frecuencia tengo la sensación, y es una sensación, que aún se ve la lengua catalana, por cierto, no una lengua minoritaria, es la 10ª lengua más hablada de la Unión Europea, se ve la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Para mí el derecho a poder utilizar la lengua propia, la lengua materna, es un derecho fundamental. A través del mecanismo de traducción consecutiva, creo que se vulnera este derecho. La traducción consecutiva, para entendernos, es que yo ahora, pronunciando frases, tuviese que interrumpir mi declaración y otra persona a mi lado, o no sé dónde se ubicaría, tuviese que traducir todo aquello que digo. Aquí desaparece el principio de oralidad, de espontaneidad, de fluidez. De hecho, con la decisión que ha tomado el tribunal, básicamente hacen imposible el ejercicio pleno de mi derecho a poderme expresar en plenitud. A ver, de verdad, yo cuando digo estos tipos les digo, son lerdos, son idiotas, nos están tomando por imbéciles. Vamos a ver, este señor puede decir lo que le da la gana. A mí me parece muy bien que el tribunal le obligue a hablar en español, que es la lengua que todo español tiene el deber y el derecho de conocer. Y usted en la intimidad habla como si quiere usted hablar la lengua de Oc. Es que me da exactamente igual. Lo habla usted, no sé, el bable. Bueno, pues su catalán lo hablará usted, no lo tenga que hablar. Pero no el tribunal. Fíjate el primer subtítulo. Habla del Tribunal Constitucional, que no del Tribunal Supremo. O sea, que tiene que no tiene la autoridad moral. Autoridad moral.
Le está negando la autoridad moral. Le está negando, pone el Tribunal Constitucional, que no sé si se está refiriendo al tribunal que le está juzgando o al Tribunal Constitucional, o es que tiene tal empanada en la cabeza que no distingue del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que le está juzgando. No, habla del Constitucional, porque ellos han violado, entre otras, muchas leyes del Constitucional y ha dicho que las violan porque en realidad no les merece respeto ese tribunal. Bueno, él hablará los idiomas que quiera, pero está en un tribunal, está en la Corte Suprema Española, ahí tiene que hablar español y tiene que hablar español, y punto. Y es una vergüenza que esté siquiera proponiendo que le pongan un intérprete al lado para traducirle. Bueno, este señor mío, habla usted español y si no le gusta, pues se aguanta. Está usted siendo juzgado y chimpón, y no hay más que hablar. Hay dos tipos de acusados. Uno es este perfil, el desafiante, el que otorga o retira credenciales de moralidad o de democracia, y otro es un perfil más bajo, lo hemos visto con Joaquín Forn y lo hemos visto con Dolors Bassa, que fue la exconsellera de Educación, y ella dice, en vez de mantener esa actitud desafiante, dice que ella no se acuerda de nada. Bien. Creíamos que no era delito, ya lo he dicho al principio, y además nos amparaban lo que decía, aparte de la sentencia, era la sentencia del Tribunal Constitucional versus la ampara del 80% de la población. Nosotros surgimos de unas elecciones que nos votaron con un programa que nunca había sido cuestionada y además me sentía servidora pública. Sentirte servidora pública es cumplir con las leyes y cumplir con el mandato democrático de las personas. Sí. Lo ha dicho fenomenal, cumplir con las leyes. Señora, cumplir con las leyes de esta nación, que es la nación de todos, no las leyes que ustedes se basan por el forro de los zapatos. Pero ¿cómo me está? Creíamos que no era delito. ¿Pero qué me están de verdad? ¿Pero de verdad piensan que el tribunal se va a tragar esas patrañas y que los españoles de a pie, insisto, nos hemos dado un golpe cuando el golpe lo llevan puesto ellos desde el primer momento? Y dice, el 1 de octubre no fue un golpe de Estado. O sea, de verdad, o sea, yo cuando veo esto, y no me extraña que mis amigos, yo tengo gente amiga que trabaja en otros países, como tú sabes, y me llaman y me dicen, pero vamos a ver qué está pasando ahí. Pero esta gente ya, pero ¿y por qué lo estáis juzgando? Si es que no deberían salir de la cárcel en su vida. Digo, es que hay que juzgarlos, que esto es una democracia. Y dice, pero estos no son demócratas, estos son unos golpistas, estos son unos traidores a la patria. Digo, ojalá fuera esa la opinión mayoritaria en el extranjero, ¿eh? Sabes que no es así. Ya, pero bueno, en ello estamos. En el espectáculo que los separatistas están montando en el Tribunal Supremo, al que quieren convertir en un circo, ayer acudieron dos consellers en activo. Uno de ellos es el señor Bey, que calificó el relato de la Fiscalía como una ficción, una especie de cuento. Dice que la Fiscalía española vive en un mundo que no atiende al rigor de los hechos. Vean, al señor Bey. Unas preguntas y un relato que está intentando construir la Fiscalía que carece absolutamente de credibilidad. Los catalanes esto lo teníamos claro porque lo vivimos el 1 de octubre y todos aquellos días. Yo creo que ahora lo que es significativo es que lo están viendo gran parte de los ciudadanos españoles y una parte importante de estos ciudadanos están viendo que la Fiscalía, que la Abogacía del Estado está intentando mantener un relato que ni ellos mismos se creen. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se inventan delitos de rebelión, de sedición o incluso se inventan relatos de violencia para justificar esta criminalización. Relatos que quedan absolutamente desmentidos por la realidad de los hechos, por el hecho de que donde ellos ven violencia hubo protesta pacífica y cívica, donde ellos ven rebelión y sedición hubo democracia y urnas. Bueno, iba a decir una ordinariedad, pero no lo digo. ¿Qué cuajo tienen, macho? Es decir, por no decir qué huevos tienen. Sí, o sea, ¿qué cuajo tienen? O sea, violencia no es que destrocen los coches de la Guardia Civil, que quiten las armas que está en esos coches, que hay 17.000 mozos de cuadra, como yo les llamo, armados, y que rompen todo la vida por haber, y que además agreden a las personas que no piensan como ellos. Eso no es violencia. Violencia es cuando los mozos de cuadra tienen que efectivamente quitárselos de encima a porrazos porque es que van en contra de su integridad física. Y por otro lado, el 1 dice que no hubo ni rebelión ni sedición. Entonces significa que están en ese Tribunal Supremo por gusto, porque no nos caen bien, porque son feos, porque no hablan bien español, no sé por qué razones. Esta gente que entiende por Tribunal Supremo, por una serie de pruebas que son tan inequívocas, que desde luego a mí lo que me va a encantar es cuando la sentencia esté encima de la mesa, a ver qué es lo que dicen y a ver qué argumentan.
Eso es increíble. Yo no doy crédito día a día lo que escucho, lo que veo, y efectivamente me encanta que la gente pueda seguir en directo este proceso para que vea cómo miente esta gentuza y qué es lo que pretenden hacer con el pueblo español. Es decir, ¿pero qué quieren? ¿Adormecerlos? No sé. A ver, por cierto, creo que la fiscal ayer estuvo francamente mal. Francamente mal. Dubitativa. Francamente mal. Incluso con problemas de comunicación básicos. Sí, menos mal que hay otro fiscal, que es el fiscal Zaragoza, que desde luego es potente y es un tipo que sabe muy bien lo que hace, pero cuando veo a una fiscal de la Fiscalía General del Estado actuar de esa manera, de repente me entra una duda, ¿la han elegido a propósito para que quede así de mal? ¿O es que no quiero creer que el nivel de los fiscales que tenemos en este país, a los que yo tengo todo el respeto del mundo, realmente sea ese? O sea, en el juicio, Rafa, no creo que haya otro juicio más importante durante mucho tiempo, el juicio, ¿realmente nos sacan a sus estrellas? ¿Cogen gente del banquillo? Es que no me lo puedo creer. ¿Tienen algún...? Qué torpe esta mujer, ¿no? Torpe, ¿no? O sea, estaba mal ese día, no había dormido. En realidad, por eso te digo, no eligen a los mejores que tienen un verbo fácil, que realmente sean contundentes. ¿Eligen a quién? ¿A quien les hace quedar mal? O sea, ¿lo hacen a propósito para hacerles quedar mal? Bueno, si yo fuera un fiscal, estaría con un cabreo del 62 pensando que esto es lo que piensan de nosotros. Es tremendo, ¿eh? O sea, yo, de verdad, que se lo hagan. Decías que te referías antes a los mozos de cuadra, dices tú. Obviamente no son todos. Afortunadamente. Desde luego. Pero yo cuando utilizo esas palabras despectivas, las utilizo no pensando en aquellos que lo están pasando mal y que estarían encantados de pertenecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino estos otros que están haciendo lo que no deben y pertenecen al Ministerio del Interior y siguen cobrando del bolsillo de todos los españoles. Dices que hay mozos que lo están pasando mal y que ellos les pedirían, de hecho están pidiendo una pasarela hacia la Policía Nacional para salir de una situación comprometida. Creo que han identificado al que dijo aquí no hay una república, ¿qué tal? Y le van a sancionar. Ya le han puesto una sanción a este hombre que en un momento de tensión en una manifestación dijo que república ni qué collón. Exacto. Aquí nosotros siempre nos oirás decir que lo que no tiene que haber son las policías autonómicas, tienen que incorporarse todos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esto se acaba en un pispás en el momento que se haga es así. Bueno, pues voy a ponerte el portavoz de los Mossos, los que lo están pasando mal. Se llama el señor Torrente y fíjense ustedes lo que dice. Dice que estar cansado de la politización asfixiante que están padeciendo el cuerpo de Mossos d'Esquadra. No me sorprende nada. Mire, motivos hay tantos como personas. Es evidente que el tema de la politización del cuerpo es algo que es fundamental y que muchos compañeros estamos muy cansados. No puede ser que por la tarde el presidente de la Generalitat esté alentando a los violentos y por la noche, cuando hay disturbios y la policía tiene que actuar en cumplimiento de su deber de garante, y luego seamos nosotros quienes somos condenados o quienes estamos siempre puestos en tela de juicio. Lo podrá decir más alto pero más claro, ¿no? Y tiene razón. Vamos a ver. Les están machacando por un lado, pero luego cuando los necesitan son ellos los primeros que van a salvaguardar la integridad de las personas. Es que, de verdad que parece que estamos locos, Rafa. Es como si de repente la gente le hubiera dado un jari, como digo yo, y la gente se hubiera vuelto loca. ¿Cuál es, veo que tienes la pulsera de Vox, ¿cuál es la propuesta de Vox? ¿Qué haría Vox con este cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la chancha? Integrarlos, a ver, primero, no tiene por qué haber una policía foral ni una policía autonómica distinta de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para eso es una nación única e indivisible, como dice la Constitución, de modo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que estar en el territorio nacional, no importa el punto distante que sea, nada de policías autonómicas, que por otro lado, y vosotros sabéis mejor que nadie, hay una diferencia terrible, no solamente en la equiparación salarial que tienen estos cuerpos nacionales con la policía autónoma vasca y con los Mossos de Escuadra, sino que además no solamente es el dinero, sino el tratamiento que tiene y otra serie de prebendas que no tienen el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Dotación física y las herramientas para poder hacer su trabajo. Ojo, que es que no solamente el dinero, que también,
Es una verdadera diferencia, pero además una discriminación absoluta entre esos Mossos de Escuadra, la Policía Autónoma Vasca y el resto de la Policía Nacional. Es y a mí eso no me parece correcto y además no es justo. Es una de las herramientas que tiene el separatismo catalán para lo que ellos llaman fer país, hacer país. La policía autonómica, que ellos piensan de vocación nacional, la educación por la que pasan y se lobotomizan decenas de miles de niños catalanes todos los días, son, recuerdo, herramientas de nacionalización poderosísimas. Y por último, la televisión pública catalana, TV3, que es un espectáculo grotesco hasta el punto de que quiero que veas el vídeo que te voy a poner porque te va a resultar, en fin, casi yo diría que vomitivo. Reconociéndole la factura técnica, la creatividad y la calidad de la pieza, porque es una pieza de mucha calidad, utiliza el sentido del humor como salvoconducto para introducir ideas tóxicas en las nuevas generaciones de chavales. Esto es un programa de humor, lo llaman así, de aquella manera, ¿no? Y una de sus piezas se llama Trifacho, para que escojan ustedes cuál es el partido fascista más interesante en función de sus intereses. Vean. ¿Has dudado alguna vez a qué partido reaccionario votar? ¿Te has fijado en la cantidad de partidos que hay para una misma ideología? Si no quieres pasar horas y horas buscando un partido a tu medida, Trifacho te lo pone fácil para que encuentres tu extrema derecha ideal. Trifacho compara para ti cientos de promesas electorales de los partidos más reaccionarios de España, revisando manifestaciones, debates, broncas callejeras e incluso pintadas en sedes de asociaciones independentistas. Solo tienes que entrar en trifacho.es. Escribe el colectivo que más odias. Pon la fecha en la que quieres que sea expulsado y dale a buscar. Así de simple. Hasta un skin puede usarlo. Trifacho busca al instante cientos de amenazas de extrema derecha y te muestra los partidos que encajan contigo. Además, tiene 3 criterios de búsqueda para encajar con tus inquietudes. Selecciona la condena mínima que impondrías a los golpistas catalanes. Elige a los inmigrantes que más miedo te dan o filtra por los insultos en Twitter de otros usuarios. Recuerda, Trifacho encuentra para ti el partido de extrema derecha que más encaje con tu idea reaccionaria. No le des más vueltas a la cabeza, que pensar es de progre. Trifacho.es. Bueno, si yo fuera la marca Trivago tendría ahora mismo un cabreo del 32, porque lógicamente han utilizado parte de su esquema y de su manera de presentar su negocio, y que una compañía como Trivago, fíjate que no voy a hacer ni mención a lo que está diciendo, una compañía como Trivago que de repente se vea en la cabeza de todo el mundo con ese anuncio, yo les pondría una querella de la pera, directamente. En cuanto a lo que ha comentado, es que no hace falta ni tan... Es igual, como dice Santiago Abascal, 10.000 votos más, 4 medallas, ande que les vayan dando, es que ni medio segundo. Vale, no tendamos al contenido, pero sí al continente, a TV3, siguen haciendo esto. Pero no solamente TV3, Rafa, ¿cuántas televisiones autonómicas hay? Creo que hay 7 canales en Cataluña, ¿no es? ¿7 canales? 6 o 7 canales. ¿Quién paga? ¿Tú, yo, el señor que está aquí, todos nosotros? ¿Vale? No solamente los catalanes, ojo, me ha hecho gracia antes cuando la señora esta decía, es que no sabíamos que era delito, 80% de los catalanes, ni en sueños, señora. O sea, ustedes tienen un porcentaje mínimo, desprecian al resto y lógicamente con aquellas urnas de cartoncillo de baratillo hicieron lo que tuvieron que hacer, es decir, en contra de las leyes y en contra de la Constitución, con lo cual, pues eso, el que la hace la paga y ojalá la paguen. A ver, el anuncio, vale, tiene su gracia entre comillas. Son buenos haciendo estas cosas. Son buenos haciendo estas cosas. Bueno, casi siempre la izquierda, y estos son izquierda reaccionaria también, ha sabido utilizar mejor los mundos de la comunicación que otros partidos de centro o de derecha. Sí, sí. Sí. También es verdad que tienen recursos ilimitados, con la cantidad de millones que tiene esta gente, nosotros haríamos maravillas. A ver, es que eso me retrotrae siempre a nuestras elecciones de Andalucía, cuando la gente no se creía que nosotros habíamos gastado solo 150.000 euros en la campaña, con lo cual, y fíjate cómo hemos llegado, imagínate si tuviéramos los millones que tiene esta gente, seríamos capitán general comando en plaza, como dicen por ahí, ¿no? De modo que... Bueno, en cualquier caso, sí, esto es un adoctrinamiento brutal. Tú me has dicho que los Mossos los integramos en las policías nacionales, sí, claro, según el criterio de Vox. ¿Y sí, las televisiones autonómicas? Ah, no, hay que cerrarlas. Absolutamente. O sea,
TV3, que es eso, es un campo de minas para la convivencia a lo largo y ancho de España, yo la cerraría. Tú sabes el dineral. Creo que leí que tiene más gente trabajando para ellos que cualquier televisión privada tipo Antena 3 o tipo Telecinco. Que Telecinco y Antena 3 juntas. O sea, hay que cerrarlo. ¿Tú sabes el descanso de los bolsillos de los catalanes o españoles cuando dejan de pagar ese Pero esto dinero? no iba a sentar nada bien en Cataluña, ¿eh? ¿Y? Pues que tendríamos un conflicto enquistado. Bueno, ¿y? Que sería imposible Bueno, eso convivir. Eso es lo que tú dices, ya veremos. Que crecería el separatismo. No creo, sinceramente. Lo que sí estarían es encantados de la vida. ¿Sabes que estoy haciendo de abogado del Sí, ya diablo? lo sé. Encantados de la vida, la cantidad inmensa de catalanes que están siendo, de alguna manera, represaliados. Colegios, en televisiones, en sus casas, no pueden hablar de política. O sea, el voto oculto que va a haber en Cataluña en las elecciones generales, ya lo verás, que es lo que sucedía en Andalucía. Es decir, la gente no se atreve a decir que va a votar. ¿Por qué? Pues porque mira cómo está el patio. Pero ya lo verás, va a ser muy entretenido, Rafa. Muy entretenido. ¿Cuántos escaños crees, la última pregunta que te hago, Mazali, cuántos escaños crees que va a obtener Vox en las generales? Pues yo he visto desde 20 hasta 40. A ver, nosotros, como tú sabes, somos un partido económicamente débil, no podemos permitirnos el lujo de hacer unas encuestas de estas que valen un Potosí o un Perú, como decía mi madre. Pero lo cierto y verdad es que si me atengo a las estadísticas últimas, que además la última que yo he visto es la del Periódico de Cataluña, macho, que no se puede decir que sea un periódico afín a nosotros, y nos daba una horquilla, creo recordar, igual Vamos a verlo, porque tenemos esa encuesta, Raquel, la encuesta del Periódico de Cataluña a la que se refiere Mazali Aguilar, que sí que es verdad que creo que le da 40 o 42 diputados y no es que sea Vox. Y no es que sea un fuego amigo, ¿eh? No, precisamente por eso te digo. El Periódico de Cataluña es bastante hostil a Vox. Vamos a ver. Mientras estamos viendo a Jordi Cuixart, que es el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, explicando seguramente que está ante un tribunal inquisitorial y que él está siendo juzgado por sus ideas políticas. Y que no es un tribunal legal y que no le da la representatividad ni la legalidad que tiene el tribunal, y que quiénes son el Tribunal Supremo para juzgarle a él. Bueno, se lo que se están jugando ideas. Sí, Raquel, ¿lo tenemos o no lo tenemos? El Periódico de Cataluña. Creo que nos daba, creo recordar, no sé si la horquilla máxima me parece que eran 35 escaños, el Periódico de Cataluña, a ver si está ahí. Fuente del Periódico, efectivamente. 43-46, mira, pues ahí es nada. Todavía más de lo, fíjate, el Periódico de Cataluña. Bueno. Sí, pero fíjate lo que le da al PSOE, ¿eh? O sea, ya, claro, lógicamente. A ver, tú sabes mejor que nadie, que eres un profesional del mundo de la comunicación, que las encuestas se cocinan. Entonces, bueno, pero aún cocinándolas, que dé ese Periódico de Cataluña a un partido como nuestro, 43-46, ¿tendríamos mayoría absoluta? En la horquilla 3 y 4, alta... 7, 4 y 4, 8, 87, 7 y 5, 12, 1 y 8, 9, 9 y 7, 16, 176. ¿Cuánto es la mayoría absoluta? Mira abajo, en el centro. ¿Qué? ¿Ves? Justo. Bueno, habría el que Periódico ver. de Cataluña, habría que verlo. Habría que ver, pero vamos. Pero en cualquier caso, yo creo que el PP va a sacar bastante mejor resultado que eso. Yo creo que Ciudadanos lo veo donde está y creo que Vox sacará eso o incluso algo más. En cualquier caso, que un periódico de esas características nos dé ese resultado, para mí es muy significativo, así que habrá que esperar en cualquier caso. Ya les digo, mi apuesta es que Vox estará por ahí, que sí es cierto que el Periódico es el diario que más diputados le da a Vox, porque ha habido durante el pasado fin de semana encuestas del Español, de La Razón, de La Información, ninguna le da a Vox tanto. Yo creo que Vox estará por ahí, podría rozar los 50 escaños, creo que el PP va a estar mejor de lo que dice ahí, creo que Ciudadanos va a estar por debajo de Vox. Creo que Vox va a ser la tercera fuerza política. Va a estar PSOE, PP, Vox. Si es así, la ley DONT, que es tan sumamente injusta, nos beneficiaría. Sí. Y en cualquier caso, uno de los objetivos que tenemos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es cambiar la ley electoral para que el voto de cada español, no importa dónde esté, viva en esta nación nuestra, tenga el mismo valor y sea realmente democrático, como lo será en las elecciones al Parlamento Europeo. Ahí sí que es verdad que vamos a ver un hombre, un voto. Ahí sí que vamos a ver la verdadera potencia electoral de todos los partidos. Vamos a verlo. Mazali Aguilar. Un verdadero placer. Mil gracias, como siempre. Buen fin de semana. Muchas gracias. A ti te pasa como a mí, que los jueves
ya estamos pensando que... No, buen fin de semana. Mañana y pasado estoy fuera de viaje. El sábado tenemos nuestra Asamblea General Ordinaria y a partir de ahí, pues la semana que viene ya preparando el acompañar a a Javier Ortega Smith y a Rosa Cuervas Mons y hay gente más a Bruselas porque va a ser tremendamente interesante. A ver si el 26 de mayo tú te vas a Bruselas, pero te quedas allí 5 años, que no estaría mal. No por nada, porque a mí me gustaría tenerla aquí, pero creo que allí haría un buen papel. Bueno, si allí estoy y como eso es de lunes a jueves y los viernes te dan suelta, si el viernes tú me invitas a tu programa, yo estaré encantada. Si es que es verdad que mi partido y mi Comité Ejecutivo Nacional deciden que Maza Aguilar esté donde ellos me manden, yo allí estaré y estaré muy honrada. ¿Te gustaría, eh? Me encantaría. Por dar mucha cera, que es lo que hay que hacer. Y por decirle a esta gente que la soberanía nacional ni se vende ni se presta, solo se defiende. Ni se trocea, efectivamente. Ni se trocea. Publicidad y a la vuelta estamos con Sergio López, el Partido Popular. Dos partidos, Mazali y el Partido Popular de Sergio, que están condenados a entenderse y a mí me da que se entenderán. Publicidad. El mundo tiene la posibilidad de sacar imágenes, de sacar instantáneas. ¿Por qué no hay imágenes cuando estaba repleto de cámaras de televisión y de fotógrafos? Probablemente porque no hubo un momento donde se produjeron esos daños. O porque la información que se transmitió era seleccionada. Bueno, yo creo que ahí Vamos a intentar, por favor, formular preguntas. Y el público le pido encarecidamente que no se sume ni con agrado ni desagrado ni a las preguntas ni a las respuestas. De lo contrario, tendremos que abandonar la sala. Pero, por favor, señor fiscal, vamos a evitar el debate con el acusado. Sí. Mi idea que quería transmitir es que esos daños que existen y que los condeno, estoy ante un tribunal. Los condené el día 20 y los condené el día 21, como he siempre condenado la violencia. Y fui el primero en criticarlos, no solo porque era una torpeza política, sino por unas convicciones de civismo y de no violencia. Pero dejemos esto para otro momento. Lo importante es que esos daños no se produjeron fruto de un alzamiento puntual que devastó unos vehículos, porque eso hubiera dado seguro imágenes a todos los medios de comunicación. Fueron daños que se fueron produciendo, que se produjeron probablemente a lo largo de la jornada y uno enganchó el adhesivo, el otro escribió en el vehículo y el otro rompió el parabrisas. Pero entonces y esa sensación, los manifestantes. ¿Perdone? Entonces los daños no los causó la Guardia Civil, fueron los manifestantes los que estaban allí, los que fueron pinchando ruedas, abollando, rompiendo cristales. Fueron algunos manifestantes y es evidente, y supongo que el tribunal no tiene ninguna duda, y pido que no haya insinuaciones al respecto de que yo haya podido decir que los causó la Guardia Civil. Porque yo puedo ser independentista, pero no idiota. Y los guardias civiles no dañaron los vehículos, con lo cual pido, por favor, que no se lleve a unas afirmaciones que yo no he hecho. No se la pongo en su boca. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Usted cuando llega a la 1 de la tarde, ¿cuánto tiempo está allí? Estoy aproximadamente unos 20-25 minutos. Bien. ¿Usted conoció o supo que un poco más tarde los guardias civiles de seguridad, porque había un equipo de investigación dentro y un equipo de seguridad fuera, tuvieron que introducirse en el edificio porque había una situación ya de tensión? No. Primera noticia la tengo hoy. No tenía conocimiento. Le pregunto si lo supo. ¿Cuándo volvió a regresar usted? Yo regresé sobre las 6 de la tarde, más o menos. En una de sus declaraciones, usted habla de las 6 de la tarde y en otra de las 4:30. Le pido que me aclare. Pues mire, pongo las cámaras como testimonio. Las imágenes no lo sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y no sé qué relevancia puede tener. Si me dice la relevancia que el Ministerio Fiscal cree, podría ayudarle, pero... No lo recuerda, formule otra pregunta, no recuerdo. por favor. No recuerda. Ya está, no le voy a... ¿Usted tuvo alguna conversación telefónica esa tarde con el señor Junqueras? Sí, el vicepresidente del Govern se desplazó hasta la sede del departamento
para poder ir a su puesto de trabajo, aunque fuera unos pocos minutos, y él se puso en contacto conmigo, me dijeron que yo lo llamara, no lo recuerdo, porque quería saber si el pasillo estaba abierto y si se podía entrar, y yo le dije que había mucha gente y que podía perfectamente, el pasillo estaba abierto por los voluntarios y que, de hecho, permanentemente iba entrando y saliendo gente del departamento. ¿Algunos vehículos oficiales estaban justo en la puerta del edificio o estaban en otro lado? ¿Algunos de los vehículos dañados? Bueno, esa es otra. Mi imagen, yo visualmente recuerdo 2 vehículos, que es lo que en su momento creo que declaré ante la juez Lamela y ante el propio instructor Llarena. Después he sabido y he visto imágenes que había muchos más vehículos, pero mi imagen en ese momento eran de 2 vehículos y sí, estaban aproximadamente en los alrededores de la puerta. O sea, que eran visibles perfectamente por quien entrara y saliera del edificio. No eran visibles, insisto, fácilmente, porque habían fundamentalmente los profesionales de los medios de comunicación que estaban ubicados ante la sede del departamento para tomar instantáneas de lo que pudiera suceder, y eso generaba que los vehículos no estuvieran visibles. ¿Las conversaciones con el señor Junqueras fueron una o fueron varias? No lo recuerdo. Es probable, seguro en cualquier caso, que mi memoria, si la memoria no me falla, que esas llamadas se produjeron en el momento en que el vicepresidente quería llegar a la sede. Yo después no recuerdo haber hablado, con lo cual pudo que hubiera más de una llamada, pero fueron en ese margen horario. Pero bueno, tampoco es extraño que yo pudiera hablar con el vicepresidente del Gobierno, porque nos conocemos hace tiempo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Estaban escuchando a Jordi Sánchez, que fue el presidente de la Asamblea Nacional Catalana cuando el golpe de Estado, bueno, por mejor decir, cuando el golpe de Estado este hombre ya estaba encarcelado por una serie de hechos a juicio del fiscal violentos, y que están viendo ustedes que él no los considera para nada así. Vamos a ver cómo acaba el asunto, porque parece que el perfil de Jordi Sánchez no es el perfil desafiante de Rull, de Turull y de otros acusados de golpismo. Estamos viendo en las 13:20, la 1:20 en la península, las 12:20 en Canarias. Estamos en presencia de Sergio López, Partido Popular de Fuenlabrada. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Que sepas que el otro día conocí a parte de tu equipo. Me cayeron fenomenal, a Alberto y a Noé. Y a Noelia, sí, en el Club de los Viernes. Exactamente, el Club de los Viernes. Hace ya tiempo que son socios del Club de los Viernes. Es que en el PP de Fuenlabrada somos liberales convencidos, de verdad, de siempre. Y además es una sede, yo lo he dicho muchas veces, que además ellos organizaban debates ideológicos, debates pues con diferentes temas, que lo sigue además lo sigue haciendo Noelia, que además de concejal es la presidenta de Nuevas Generaciones, y lo hace, pues para recabar un poco la idea de nuestra base, en este caso en el PP de Fuenlabrada, ideológica, ¿no? Y se ha hablado de armas sí, armas no, de la gestación subrogada, o sea, se hablan de temas candentes, de actualidad política y de un calado ideológico, que además muchas de esas decisiones, al último Congreso nacional, y tanto al regional como al nacional, nosotros llevamos en forma de enmienda alguno de las ponencias que planteaba el partido, y algunas además fueron admitidas. Bueno, pues que sepas que me pareció fantástico tu equipo, sus intervenciones. Estuve en el Club de los Viernes en una conferencia a la que se invitó a la que muy probablemente sea la presidenta de la Comunidad de Madrid dentro de muy poquito tiempo, a partir del 27 de mayo, Isabel Díaz Ayuso. Estuvo también Cristina Seguí, periodista, además colaborador de esta casa, y estuvo también un servidor. Y decirte que para tu alegría Isabel estuvo, vamos, fantástica. La capacidad de oratoria de esta mujer es casi como la de Pablo Casado, porque la mujer tenía un papel, yo la tenía al lado, es que ni siquiera tomaba notas, o sea, se sabe perfectamente y de memoria cada uno de los argumentos del partido, pero no solo los argumentos políticos, sino también las cuestiones técnicas. Habló de gestación subrogada, habló del tráfico en Madrid, habló de las ayudas a los autónomos y a los emprendedores, habló de circulación y de tráfico, tiene, no como Fraga, el Estado en la cabeza, pero sí tiene gran parte de la administración en la cabeza, y es porque esta mujer ha sido viceconsejera durante mucho tiempo y vive lo que hace. Bueno, y además porque
Isabel Díaz Ayuso, como Pablo y como todos los que tenemos, y yo digo el honor de ser de esta generación de Pablo Casado, de haber nacido con Pablo Casado en las nuevas generaciones de Madrid, tenemos muy claro cuál es el calado y la profundidad ideológica del partido, y tú eso simplemente lo aplicas a cualquier estrato de la sociedad o a cualquier dificultad o cualquier problema que hay en la sociedad. Oiga, ¿qué hacemos con el tráfico? Pues nosotros siempre ponemos por delante la palabra libertad, y a partir de ahí empezamos a valorar hasta qué límite, porque como todo en una sociedad como Madrid, tiene que tener una limitación, esa libertad en cuanto a regulación, etcétera, etcétera. Pero cuanta más libertad y cuanto más amplio sea el concepto de libertad en cualquiera de esos ámbitos, en el educativo, en el de circulación, en el de la gestación subrogada, mucho mejor. Y como eso Isa lo tiene perfectamente asumido y claro, está interiorizado, lo tenemos interiorizado, pues lógicamente en cualquier tema que le toques tenemos muy claro qué es el Partido Popular. Y yo lo he dicho siempre, nosotros somos el PP de siempre, defendiendo las ideas de siempre, probablemente como nunca, con menos complejos que nunca, pero defendiendo las ideas que siempre han movido a este partido, aun a pesar de que haya pues diferentes partidos políticos que nacen a la esfera del Partido Popular, intentando pisar muchas cuestiones que nosotros hemos defendido siempre. Nosotros somos el partido de centro-derecha, liberal y conservador de siempre, y es lo que vamos a seguir siendo. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso, como candidata y futura presidenta de la Comunidad de Madrid, es el mejor exponente en Madrid que podemos tener en ese sentido. A mí me explicaban, me preguntaban los miembros del Club de los Viernes, desde el punto de vista periodístico, cuál era mi prospección electoral, puesto que tenemos unos meses, una primavera muy cargada de citas electorales, y yo les decía que, atendiendo a la última encuesta de Telemadrid, una encuesta según la cual Isabel Díaz Ayuso iba a ser, sí que es verdad que por el 0,1% de diferencia únicamente, pero iba a ser a día de hoy es la candidata preferida por los madrileños, por encima del PSOE, por encima de Ciudadanos, de Vox, de cualquier otro. Les decía, fíjense ustedes en qué estado de forma debe estar este Partido Popular para que un Ciudadanos absolutamente revolucionario y que duplica su apoyo electoral, y un Vox que irrumpe de una manera tremenda como ningún partido había irrumpido antes en unas elecciones, alguien podría deducir que inmediatamente el sándwich está hecho y el Partido Popular prácticamente ha desaparecido. Bueno, pues el Partido Popular sigue resistiendo hasta el punto de que sigue siendo el partido más votado, aun con esa competencia salvaje a izquierda y a derecha. Eso yo creo, y lo atribuía yo en esa conferencia que dimos, al efecto Pablo Casado. Es decir, gracias al rearme ideológico, a la reconciliación ideológica del Partido Popular con sus ideas de siempre, el Partido Popular resiste y gana. Porque en otras circunstancias, y perdona porque son compañeros tuyos de partido, con una Soraya y un Mariano, el Partido Popular estaría prácticamente hoy, no extraparlamentario, pero sí con un problema muy grave, ¿eh? Bueno, es que Pablo sí que es el manual de la resistencia de verdad, no el de cambiar colchones y estas cosas. O sea, Pablo es la resistencia en sí misma, pero no por nada, no porque sea el yo mime conmigo de otros, sino porque Pablo es la esencia pura ideológica de ese partido hegemónico de la derecha que es el Partido Popular, y es el que nos ha enseñado, de alguna manera, y además con su ejemplo, desde que es presidente del partido y en todas sus diferentes responsabilidades que ha tenido institucionales, y no, digo no, dentro de lo que es el organigrama del partido, a que las ideas del Partido Popular son las mejores, las que cuando se aplican en la política y en las decisiones políticas son las que generan realmente mayor prosperidad al ciudadano, y esas ideas son las que nosotros vamos a seguir defendiendo como siempre. Ahora, que estamos resistiendo al envite de dos partidos que vienen por derecha y por izquierda, ¿no? Y yo pienso humildemente que a estos dos partidos les puede pasar lo siguiente. Son partidos que están poniendo en algún que otro caso ideológico, en alguna que otra circunstancia, están poniendo soluciones muy fáciles a problemas muy difíciles. Pero una cosa es hacerlo desde un programa de televisión, desde un acto, un meeting con tus afiliados, y otra cosa es hacerlo cuando tienes que firmar un boletín oficial en la Comunidad de Madrid o en un boletín oficial en el Estado, o tomar una simple decisión en una consejería o un reglamento, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa, con lo cual yo lo que invito desde aquí a aquellos partidos políticos, a aquellos electores que puedan tener en la vista elegir alguno de estos partidos políticos, que tengan claro que el de siempre, el que ha estado siempre, el que lleva 40 años defendiendo este Estado de Derecho, esta Constitución, estos valores tradicionales de España, hemos sido nosotros, y que evidentemente las circunstancias nos han desgastado en parte, pero que pueden confiar perfectamente en que Pablo no les va a fallar y en que Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid tampoco. Fíjense lo que les decía.
Estas son de las últimas encuestas electorales que se han publicado en nuestro país, las últimas 4, La Razón, El Español, El Periódico y La Información. Fíjense, por ejemplo, en el diario del Planeta. El Partido Popular superaría al Partido Socialista, como les digo, contando con esa competencia salvaje de Ciudadanos y de Vox. Y el Partido Socialista no superaría al Partido Popular, teniendo además en cuenta que el PSOE, al contrario que el PP, solo tiene un competidor y que ese competidor está en horas muy bajas. Bueno, pues ahí, sin embargo, continúa el Partido Popular. Sí que es cierto que la Razón es la encuesta que mejor pone al Partido Popular, porque El Español de Pedro J no lo pone tan bien, conserva desde luego la segunda posición, pero a cierta distancia, 30 diputados nada menos del Partido Socialista, y El Periódico de Cataluña también coincide prácticamente igual que el diario El Español. Estaría el Partido Popular en segunda posición por detrás del PSOE. Igual La Información. Sea como fuere, aquí a las elecciones tanto del 28 de abril como del 26 de mayo hay un mundo, pueden pasar mil cosas. Muchísimas. Y yo la tendencia que veo es Podemos seguirá desgastando, el PSOE necesariamente tiene que irse desgastando porque no para de aparecer cosas y aspectos absurdos y ridículos del gobierno de Pedro Sánchez, del libro, por ejemplo, al que antes te referías y al que ahora lo veremos. Y además creo que Vox no solo se va a alimentar del voto del PP y de Ciudadanos, es decir, no solo se va a nutrir del voto del centro y de la derecha, sino que, ojo, yo creo que 1 de cada 5 votantes de Vox, que es mucho, es un 20%, va a venir de la izquierda o incluso de la extrema izquierda. Bueno, lo vimos ayer, y no sé si hablaremos de ello, a aquellos que abordaban a Íñigo Errejón en Hortaleza, bueno, pues con un perfil por el que se ven en el vídeo, lo decían ellos, somos los obreros de siempre, y vamos a votar a Vox porque es quien nos defiende, ¿no? Bueno, las encuestas al final son una foto fija del momento. Como bien dices, de aquí al 28 de abril y al 26 de mayo pueden pasar, y más en política, que en 24 horas te puede cambiar todo, puede pasar de todo, pero la evidencia en las cosas es que esta España que requiere, que pide, que está necesitada de moderación, de centralidad, de tener decisiones encima de la mesa que velen por el interés general de España, la va a encabezar el Partido Popular de Pablo Casado, porque es en todas las encuestas el que mejor sale. Yo tengo que decir que es verdad que NC Report, que es quien al final hace las encuestas de La Razón, normalmente suelen tener bastante acierto y bastante tiento con el tema de las encuestas, y que con todo y con eso nosotros siempre superamos la mejor encuesta que nos dan, siempre la superamos, que Ciudadanos siempre se queda, y en algunos casos hasta en la mitad de lo que le plantean las encuestas, y que Vox es el partido que puede dar la sorpresa, o para arriba o para abajo, ¿eh? Quiero decir, que no anden pensando, normalmente será para arriba, me refiero de cara a las encuestas. Ojo a Vox, que va a subir, es evidente que lo que vimos en el Parlamento andaluz no lo esperaban ni ellos, pero puede pasar de todo. O sea, me refiero, podemos hacer una encuesta de Vox el último día de 80 diputados y que luego sean 40, y una de 40 y que luego sean 80. O sea, no sabemos. Es muy volátil. Sí, hay mucha gente que está pensando en votar a Vox, en votar al Partido Popular, y si no estuviera Pablo Casado, se hubieran ido a Vox definitivamente. Quiero que sepas, Sergio, que está el presidente de tu partido, Pablo Casado, ahora mismo en un acto en Torrejón, aquí en la Comunidad de Madrid, y que ha retado públicamente delante de las cámaras al presidente del Gobierno, a un presidente del Gobierno, a un debate electoral, dice Pablo Casado, donde quiera y cuando quiera. Eso sería fantástico, ¿eh? Bueno. Porque Pablo Casado destroza a Pedro Sánchez en un debate electoral. Vamos, no deja de Pedro Sánchez ni el colchón nuevo este que se ha comprado. Dice Pablo Casado que no queremos que en España gobierne Torra, los comunistas de Podemos, y mucho menos Otegi. Esa es la dureza y la contundencia que está haciendo que el Partido Popular resista y siga siendo el partido hegemónico en la derecha y en España. El Partido Popular, dice Pablo Casado, no va a pactar ni con comunistas, ni con separatistas, ni con batasunos, ni con Pedro Sánchez, que en 8 meses, dice, se ha fundido España. Bueno, y además, a mí me parecería fundamental ese debate, ¿no? Fantástico, de Pablo y de más que nada más, porque íbamos a disfrutar muchísimo todos, de ¿no? Coger palomitas y empezar. Bueno, es que ni con las palomitas, porque yo iba a estar riéndome del zasca tras zasca que le iba a estar pegando nuestro líder nacional a Pedro Sánchez, ¿no? Pero además yo creo que Pablo dice algo que es sensato, y es que el posicionamiento del Partido Popular es claro. Ni con comunistas, ni con separatistas, ni con independentistas, ni con cualquiera que quiera romper la unidad de España, ni tirar o vender España por estar sentado en el sillón de la Moncloa. Eso lo tenemos meridianamente claro. Otros no pueden decir lo mismo, y me estoy refiriendo en este caso a Ciudadanos, porque Ciudadanos igual te dice Ignacio Aguado que no sabe con quién va
a pactar en la Comunidad de Madrid, que te dice Albert Rivera que con los sanchistas no, pero que con el PSOE sí, pero es que el PSOE son los sanchistas y no, es decir, oye, esta ¿y en Fuenlabrada, constante. Ciudadanos? Ciudadanos en Fuenlabrada tiene representación, pero mira, Fuenlabrada es como Andalucía. Fuenlabrada es una Andalucía en pequeñito en prácticamente todos los aspectos, y uno de ellos es que si la suma del bloque de centro-derecha da para gobernar, nos tenemos que entender sí o sí, como ha pasado en Andalucía. En Andalucía tenemos al frente de Ciudadanos a una persona que es Juan Marín, que ha estado por todos los partidos políticos habidos y por haber, y nos hemos tenido que sentar con él, tenemos relevación. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Ser el hermano mayor de los dos hermanos pequeños que se discutían, y permitirme, tonterías. Y nosotros hemos puesto un poco de orden en ese pacto y en esa niñería que tenían los dos. Pues yo creo que es un poco lo que nos va a tocar en el PP de Fuenlabrada, que es, y vamos a ser la punta de lanza de ese cambio necesario en una ciudad que es Andalucía en pequeñito, en el sur de Madrid, que se llama Fuenlabrada, y poner de acuerdo a los dos que empezarán, bueno, pues con estos golpes en el pecho que se daba Vox por un lado, que yo no voy a ceder nada, y a las 24 horas cedió, y el otro que decía que no iba a sentarse en una mesa con Vox, y al final se sentó porque el hermano mayor así se lo pidió. La figura del rey, qué importante ha sido la del rey Felipe VI en estos últimos meses, entre otras cosas para frenar el golpe de Estado. Bueno, pues ayer volvió a hablar, se le concedió un premio internacional ayer, el llamado Nobel de Justicia. Me gustaría de hecho que vieran la portada del diario ABC, porque trae a su primera plana este premio al rey Felipe VI. Fíjense ustedes, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, ahora hablaremos de esto. Y el premio que recibió es el llamado Nobel de Justicia, que recibió ayer el Premio Mundial de la Paz y la Libertad de la, ojo, Asociación Mundial de Juristas. ¿Por qué se lo dieron? Por el papel fundamental de la monarquía parlamentaria española y su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho. Este es nuestro rey, su majestad Felipe VI, y esta es la justicia española que también, de manera indirecta, ha sido premiada. Lo digo para todos aquellos que dentro y fuera de España dudan del carácter y la naturaleza democrática de nuestra justicia, que sepan que ha sido premiada con el equivalente al Nobel en el mundo de la judicatura. ¿Cuáles están siendo las respuestas a este premio y a la figura decisiva de Felipe VI? Bueno, pues, por ejemplo, Ada Colau ha decidido, la alcaldesa de Barcelona, aún desborbonizar Barcelona, y cuando el rey acuda la semana que viene a la ciudad condal a presidir y a inaugurar el Congreso Mundial de Móviles, dice la alcaldesa de la ciudad que ya no va a estar en el besamanos. Vean. Por supuesto que voy a saludar al rey como he hecho siempre. Lo que no voy a hacer, como ya fue el año pasado, es participar del besamanos. Igual que ya expliqué el año pasado, además de que soy republicana y todo el mundo lo sabe, que soy crítica con una monarquía que considero que en el pleno siglo XXI y en un Estado democrático no está justificado que la jefatura del Estado se haga por herencia sanguínea. Pero además de esto, soy crítica con la figura del rey actual, porque creo que como jefe de Estado no ha jugado el papel de favorecer el diálogo que creo que le correspondería. En realidad, lo que considero es que el besamanos es una práctica totalmente desfasada, anticuada, creo que es impropia de una democracia del siglo XXI. Nos decía ayer Javier Santamarta que ese presunto besamanos no es tal, ni existe, ni es nombrado como tal. Es una recepción real, y nadie tiene que besar la mano de nadie, señora Ada Colau. Usted puede saludar a su majestad sin ni siquiera hacer una referencia, pero sea usted un poquito educada y permanezca en la fila como el resto de autoridades. ¿No te parece? Yo creo que Ada Colau, al igual que Carmena en Madrid, prefieren pasear por los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid a sanguinarios terroristas como Tegui o a independentistas como el señor Torra. Están más a gusto con aquellos que quieren romper España que con la figura de la Casa Real, que es determinante en nuestro Estado de Derecho y en nuestra democracia. Lo fue en su momento el rey Juan Carlos, lo está siendo ahora en unos tiempos muy convulsos para la unidad de España, amenazada por el independentismo catalán y aupada por el socialismo del Partido Socialista de Sánchez, y la figura del rey vuelve otra vez a dejar claro que el Estado de Derecho, que la ley y que la Constitución está por encima de todos estos que ahora estamos viendo en el juicio, que quieren decir que esto era todo un poco juego, que era un poco broma, pero que que lo decían por decirlo, ¿no? Pero como que no queríamos nada. No, perdónenme, ustedes han saltado la ley, y además han saltado algo básico en la ley que figura en nuestra Constitución, que es la unidad del Estado de Derecho. Y ustedes, lógicamente, van a ser
como cualquier otra persona que se salta la ley, castigados por nuestro Estado de Derecho. Y yo creo que al final se ve claramente cómo esta señora que habla de, bueno, no se puede heredar por sangre, salvo en Cuba, que son amigos nuestros y que pueden heredar por sangre y además, para seguir en ese poder, hacer sangre en su pueblo. Esta es la diferencia de lo que unos quieren y los que otros deseamos para nuestro país, que es libertad, ley y democracia. Esta señora prefiere pasear a terroristas, nosotros preferimos pasear a las víctimas del terrorismo. Para mí, o para nosotros, para el Partido Popular, son parte de la esencia del Estado de Derecho, que como contra los golpistas, también contra la banda terrorista ETA, demuestra que ellos, las víctimas del terrorismo, y que el Estado de Derecho siempre estarán por encima del terror y de la barbarie de toda esta gentuza. Ha quedado muy claro. Vamos a ver, antes de irnos a publicidad, el corte en el que Su Majestad habla de que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Pero antes, y antes de despedirte, Sergio, una última pregunta que tiene que ver con el caso concreto tuyo, porque yo sé que el Partido Popular ha nombrado en los últimos días candidatos a las diferentes alcaldías de la Comunidad de Madrid y ha empezado por el sur, cosa que te corresponde. Bueno, ha empezado por el norte. Nosotros, yo estuve este fin de semana con Pablo Casado y con nuestra candidata, con Isabel Díaz Ayuso, en la Sierra Norte, nombrando 42... creo que Borja Gutiérrez me dijo ayer que había... No, me dijo el lunes... Lo que tenemos es el lunes un acto en Fuenlabrada, que yo invito a todo el que nos esté escuchando a ir, sí, en el Teatro Josep Carreras, en Fuenlabrada, un acto con nuestra candidata, con Isabel Díaz Ayuso, pero en principio, ya sabéis que al final también esto de las agendas, las decisiones y tal, en principio no es un acto para presentar candidatos en el sur. Es verdad y es cierto que con la convocatoria de las elecciones generales se ha trastocado de alguna manera la agenda estratégica que tenía planteado el PP de Madrid de cara a la presentación de los candidatos. Se agilizará en gran medida, pero yo creo que lo importante, además de los candidatos, que lógicamente tienen la importancia en los municipios, en todos los municipios de Madrid, es que todos estos candidatos son los candidatos del Partido Popular, que es el que va a defender en todo el espectro madrileño, Ayuntamiento de Madrid, municipios y por supuesto la Comunidad de Madrid, nuestro ideario político, que es el que, como he dicho en muchas ocasiones, es el que más beneficia a la sociedad, y en eso estamos. El lunes, insisto, todo el que quiera, estáis invitados a venir a ver a Isabel Díaz Ayuso y a un humilde servidor, a un acto en Fuenlabrada, que va a ser uno de los actos potentes de la campaña del PP de Madrid y se hará en Fuenlabrada. Bueno, pero ¿cuándo vamos a saber si Sergio López es el candidato? Bueno, yo entiendo que en esa semana, pero yo de verdad no me gustaría deciros algo más, pero no puedo, ni tampoco sé, de verdad, creedme que tampoco sé si el jueves que viene, si Dios quiere, y venga otra vez a pasar este agradable rato aquí en esta casa, podré deciros que ya soy candidato. Yo entiendo que cuanto antes mejor, para que todos los candidatos, yo en este caso parto de una cierta ventaja con alguno que pueda ser candidato nuevo, que es que llevo 4 años siendo presidente y portavoz en mi ciudad, más otros 2 de la legislatura anterior, y yo ya tengo un conocimiento de lo que necesita mi ciudad, el conocimiento que la gente tiene del candidato o posible candidato del partido en Fuenlabrada, y parto con ventaja. Entonces yo creo que para aquel que sea nuevo, cuanto antes mucho mejor. Sergio López, Partido Popular de Fuenlabrada, mil gracias, como siempre, es un placer. Vamos a publicidad. Antes, les repito, quiero dejarles con esas palabras tan importantes de Su Majestad Felipe VI ayer, recogiendo un premio que es el Nobel, el conocido como el Nobel de la Justicia. Dijo esto y el que es buen entendedor, con poquitas palabras le va a bastar. Escuchen. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 2 menos cuarto de la tarde. Estamos con mi compañero Xavier Cajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compañero, Buenos días, colega. ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, les he explicado a los espectadores de la redacción abierta que hoy vas a tratar un tema interesante, que en realidad está de actualidad como consecuencia del proceso convulso de transición a la independencia. Pues no otra cosa es lo que está ocurriendo con el Reino Unido, pero esta fusión o fagocitación por parte de British Airways hacia Iberia también en sí mismo fue hace unos años un proceso convulso. Creo que nos vienes a hablar de esto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no fue fácil perder la compañía de bandera, que pasó a incorporarse a un holding en el que está la británica, British Airways, está Iberia, está su filial Vueling, que también puede tener problemas, y está la irlandesa Aer Lingus, una de un trébol. Sí, 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 la habrán sí. visto en los aeropuertos. No sabía que Vueling también pudiera tener problemas ahora. Claro. Vueling está incorporada a ese acuerdo de compra de IAG, de ese consorcio británico, hace unos años. Y ahora, por cierto, el consorcio IAG tiene un presidente español, un hombre, Antonio Vázquez, muy conocido porque fue presidente de Tabacalera muchos años. Y bueno, pues luego fue presidente de Iberia y al final ha acabado de presidente, es un poco rotativo, del holding IAG, que es el que está por encima y es 100% británico. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el Brexit va a transformar lo que ahora entendemos una geografía estable de los negocios, de las empresas en Europa. Va a producir muchos cambios. ¿Por qué? Porque bueno, hay sectores de actividad que están muy regulados. Por ejemplo, el aéreo. El aéreo, para tener una compañía aérea, pues Bruselas te tiene que dar una autorización, unas licencias de vuelo y te tienes que ceñir a lo que te concedan. Tantas licencias, tantos servicios, tantos aviones, tantos aeropuertos, estos sí, estos no. Bien, claro, al ser Iberia, por su dependencia de IAG, una compañía no comunitaria, pues pasa a ser considerada como una compañía extranjera al mundo comunitario. ¿Y eso qué significa? Que puede hacer vuelos de Londres a Europa, pero no puede hacer vuelos entre Barcelona y Madrid. O no puede hacer vuelos entre Madrid y París. O entre Bilbao y Londres. Bueno, Bilbao a Londres sí, pero todo lo que no sea británico no lo puede tocar. Todo lo que sea comunitario, entendámonos, ¿no? Bueno, entonces... O sea, vuelos intracomunitarios... No. Y solamente de conexión al país de origen. ¿Cuál es? Reino Unido. Muy bien, pues eso tiene. O sea, ¿tampoco vuelos Madrid-Barcelona? No. O sea, ¿Iberia no podría operar en España? No podría operar en España. Solo España, Reino Unido y España. Por eso es absolutamente... Esto es una cosa tremenda. De estado de necesidad el que lleguen a un acuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, todo esto arranca de que ayer el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aprobaron un acuerdo medio duro, medio blando, como los turrones raros, para darles 6 meses a partir del 29 de marzo. El 29 de marzo es el día clave, es el día que sí o sí hay que llegar al Brexit, porque dicen los británicos que tiene que ser el 29 de marzo. Y por ahora no han sido lo suficientemente atrevidos como para ganar más tiempo, para alargar ese ultimátum o para llegar a un acuerdo razonable de salida. Estamos sin acuerdo, como todos ustedes saben. Esto está torturando a las dos grandes formaciones políticas británicas, a los Labour y a los Tories, que cada día, pues que lees el periódico, sobre todo los ingleses, y hay un ministro o un diputado famoso que se marcha. Ayer 3 conservadoras. Ayer 3 conservadoras, y además se supo que hay un trotskista que estaba financiando el digan sí al Brexit y que luego estaba ayudando a los contrarios. Una cosa terrible. Hay un tío muy famoso, británico. La industria británica fue muy orgulloso en tiempos de los Jaguar y de los Rolls Royce, y ni lo tempore, ¿no? Luego desapareció, porque no era la más eficiente y se la comieron otros japoneses, coreanos, alemanes, tal. Bueno, pero si algo tenía la industria británica de orgullo, es un tal Dawson que hace aspiradoras sin cable. Unos motores Dyson, sí, se anuncia en la tele. Lo habrán visto en televisión. ¿Esos son británicos? Este es británico, el inventor de esta tecnología, y era el orgullo de la neotecnología británica. Bueno, este era un impulsor del Brexit, un anti-europeo, un no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ha tenido que hacer el Dawson? Pues marcharse del Reino Unido y poner sus empresas en Holanda, porque si no se quedaba sin su mercado central. Le ponían un arancel, el 30% o así, y ahora compita usted con sus famosas aspiradoras. Y eso les va a pasar a la mitad de las empresas británicas. Por ejemplo, vean el caso este de Iberia, que hoy nos ocupa.
Les decía que les han dado un plazo, 6 meses a partir del 29 de marzo. Y si no, no van a poder operar en Europa. Y parece que los europeos están cada vez más enfadados y cada vez más duros en las negociaciones con compañías de ese mundo, del Reino Unido, que no tengan un plan de actuación en el minuto 1 del Brexit. ¿Cuál es el plan que quiere Europa? Sea usted europeo y le daré condiciones europeas. Tenga usted, querido amigo de IAG, un 51% de capital europeo. Yo no le digo que tenga que ser español, le digo que tiene que ser europeo. Y si no, no. Bien, bueno, en esas, ¿qué sucede? Pues ¿Tenemos sucede... una oportunidad entonces, Xavier? ¿Los españoles? No, de recuperar... Sí. No, es lo que quiera su tenedor actual, que es IAG. Puede venderlo a quien quiera, pueden ser españoles... O puede no venderlo y renunciar a... No quiere venderlo, de ningún modo. Ya le costó mucho dinero tener el control de Iberia y no quiere venderlo, porque Pues ya me contarás, entonces. Para ellos es como amputarse los 2 brazos o un brazo y una pierna. Y no quieren hacerlo, pero algo van a tener que hacer, porque, ellos pensaban que esto de los formalismos iba de colegueo y entonces llevaron un plan. El presidente de Iberia actual, que se llama Luis Gallego, llevó un plan a Bruselas que tenía ese ingenio tan español, ¿no? Y dice, bueno, mira, como nosotros renunciamos a los derechos políticos, dice, bueno, pues y de lo que queda resulta que está el Corte Inglés, pues vamos a decir que el 50% de los derechos políticos son del Corte Inglés, de una compañía del Corte Inglés, una filial del Corte Inglés que concretamente no es muy conocida, se llama Garaner. ¿A que no la conocen? Pues eso, Garaner. Entonces, como el 50% de lo que queda nosotros renunciamos es Garaner, vamos a decir que el 50% de los derechos políticos de Iberia los controla un español, Corte Inglés y su filial. Y con eso salvamos el asunto administrativo de comprometer la comunitariedad de la compañía. Claro, han ido con eso a Bruselas y aún se están riendo. Han dicho, oiga, esto es una trola, hombre. Con esto, dice, a ver, ¿cuánto dinero tiene invertido esta compañía? Dice, 7.000 euros. Dice, ay, es una compañía que tiene un tío de personal. Hombre, estamos de broma. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Hagan otro plan. Les han llevado varios planes, todos así un poco jijiji, jojojo, esperando la indulgencia plenaria de las autoridades de Bruselas. Y se han encontrado con unos tíos con unas caras largas tremendas diciendo, no, esto va en serio, tómenselo en serio. Tanto es así que el Ministerio de Fomento está ya, tu paisano Ábalos, está ya bastante aterrorizado ante lo que podría ser que Iberia no pudiera operar en territorio europeo y ha impuesto un representante del Ministerio de Fomento español en las negociaciones entre Bruselas y el grupo IAG. Con esas 3 patas... ¿Tenemos potestad nosotros, los españoles, para inmiscuirnos? Bueno, porque claro, el Ministerio dice esto va a afectar al transporte de mi país de una manera central. Como soy miembro de la UE, le pide a la Comisión Europea, quiero estar presente. Estratégicamente es capital, ¿no? Y además no puede entrar en el capital. No digo que estratégicamente para nosotros es capital que Iberia... Claro, nos paralizaría el transporte aéreo una decisión contra Iberia. Y Vueling, que van en paquete, son las 2, no una, 2. Es que desaparecen los aviones de España. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces el Ministerio de Fomento ha dicho, oiga, como socio europeo que soy, voy a meterme en esas conversaciones para impulsar una solución, la que quiera la compañía, porque no se la puede imponer, pero algo viable y rápido que garantice y de tranquilidad, porque estamos en un sin vivir, estamos en un no saber qué va a ser de este futuro de Iberia, y hoy por hoy yo tengo que decir que también Iberia es un componente importante de los beneficios que saca IAG, de los beneficios o de la explotación. Si al final no son beneficios, tampoco va a ser culpa de Iberia, ¿no? O sea que fue una buena inversión, una inversión que les costó un dinero, eso es lógico, y que ahora no quieren quitarse su participación, su control de más del 50% de Iberia. Bueno, eso es comprensible, pero van a tener que ser mucho más imaginativos y buscarse a alguien a quien venderle un porcentaje de Iberia que garantice y disuada a Europa de tomar medidas contra ella. En eso andan, en eso andan, pero claro, no es lo más fácil, ¿no? Pero entonces, ¿cómo crees que puede ocurrir esto? ¿Existe alguna fórmula mágica
No, mágica no, va a tener que ser una fórmula más elaborada, más de buscar un fondo español o europeo, puede ser francés, puede ser irlandés, que por ahí me parece que irán las cosas, irlandés naturalmente del sur, del país de la República de Irlanda, que se queda en Europa y que también está afectado. Y a lo mejor pues IAG tiene que trasladar su actual poder de un holding a dos y actuar con dos holdings de cabecera, uno europeo en Irlanda, y otro. tal vez, me vuelo que va por ahí, y otro en Londres. Y que Iberia estuviera colgando al 100% o al 51% del holding irlandés con capital europeo comunitario, ¿no? Bueno, esto va a pasar en todo lo que... ¿Es una oportunidad para nosotros para recuperar Iberia? Como dicen que también Gibraltar es el momento más propicio. Lo veo muy complicado. Esto no. Lo veo muy complicado porque, hombre, Iberia es ahora, la pregunta ¿es ahora más eficiente que cuando estuvo en manos públicas? Y la respuesta es, parece que sí. ¿Gana dinero el que lo tiene con Iberia, aunque luego lo pierda en otras historias? Dice, sí. Luego va a ser muy difícil que estos quieran vender, ¿no? Bueno, todo puede ocurrir, ¿no? En algún caso eso puede darse. Yo lo que quiero llamar es la atención sobre lo torpes que hemos sido en aprovechar la historia esta del Brexit. Tanto en lo comunitario, porque hubo la agencia del medicamento, recordarás que Barcelona se quedó a las puertas, pero ¿cómo va a ir una agencia del medicamento a Barcelona si Cataluña quiere separarse de España y quedaría fuera de la comunidad? Entonces perdimos esa opción y hemos perdido muchas otras por esta especie de mirarnos en el ombligo que tenemos la clase política española y los medios de comunicación también. No estamos pendientes de si el holding bancario ING o el holding de laboratorios farmacéuticos X ir a ofrecerles condiciones ventajosas para venir a España en lugar de irse a otros lugares. Ese trabajo no lo estamos haciendo porque estamos todo el día en el rollo de la investidura, la posinvestidura, todo el tomate de lo que es la política en España, que claro, la gente desde fuera dice, entonces hay 17 normativas autonómicas, o sea, 17 mercaditos que hay que atender y hacer los papelitos de los prospectos en catalán, si es en Cataluña. Dice, pues menudo lío. Y hay que ser responsable y cumplir todo lo que producen en serie de documentación administrativa, todos esos gobiernitos, oiga... Estamos en esas miserias. Poco chollos ese, ¿no? O sea, que ¿no crees que estemos aprovechando? No, lo estamos desaprovechando radicalmente. Hay cosas que están ahora mismo en Londres, en la City, que han estado buscando y están buscando aún localizaciones y no hay una voz en España que les diga, venid para acá, que aquí... Parece que la Comunidad de Madrid sí que se propuso muy seriamente. Alguna cosita ha traído, pero nada de lo que podía ¿Dónde se ha ido mayoritariamente? Entiendo que a Frankfurt, a Alemania... Mira, hay cosas que se han ido a Frankfurt, a París se han ido las que más, ¿sí? A Italia han ido algunas, no muchas, y luego pues las que tienen que ver con componentes industriales, pues Chequia, Eslovaquia, todos estos países se llevan algo de lo que ha sido el imperio británico en términos financieros, sobre todo. Xavier Cajo, mil gracias, como siempre, ha sido un placer. Qué bien lo explica Xavier, ya tenemos todos en la cabeza qué es lo que está ocurriendo con el Brexit, cuáles son sus consecuencias y concretamente esta consecuencia de tipo aéreo. La próxima vez que ustedes lean, vean o escuchen algo relacionado con esto, que me da que en los próximos días y semanas va a ser muy habitual, ya saben ustedes cómo funciona. Lo dicho, mil gracias, Xavier. Gracias. Bueno, tenemos creo que contacto telefónico con un empresario taurino, se llama Ignacio de la Viuda, y quiero que nos cuente cuál es la situación de esta industria cultural, porque es una industria y es cultural, y en concreto cuáles son los próximos festejos que se van a celebrar, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, porque yo sé que muchos de ustedes son grandes aficionados al arte de la lidia y está bien que estén informados de lo que va a ocurrir en los próximos días. Nacho de la Viuda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantados. Es un placer que estés aquí con nosotros. Le decía a los espectadores de la redacción abierta que, en fin, que van a haber festejos taurinos, va a empezar la temporada taurina en breve en la Comunidad de Madrid y en concreto creo que en Vistalegre va a haber una corrida de toros muy interesante. Sí, la verdad es que ya estamos en capilla, como quien dice, ¿no? Empezamos este fin de semana con la feria de invierno, que llevamos ya trabajando 4 años.
aquí en el coso de Carabanchel, en el Palacio de Vistalegre, y este sábado llega la primera cita. Traemos un mano a mano yo creo que muy atractivo con Emilio de Justo y el CID, con 3 ganaderías de 3 encastes diferentes, Parladé, el Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín, y luego el domingo un concurso de recortadores. La verdad es que estamos súper ilusionados y con muchísima responsabilidad al estar en Madrid, ¿no?, en la capital del toreo, y esperemos que la gente responda y poco a poco, pues bueno, la afición a los toros cada vez vaya más. Vistalegre el próximo sábado, día 23 de febrero. Es un mano a mano entre el CID y Emilio de Justo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nos pusimos a confeccionar el cartel teníamos claro que queríamos hacer un acontecimiento, por eso el hacer el mano a mano. El CID este año es el año de su despedida de los ruedos, un torero muy de Madrid, un torero que ha tenido grandes actuaciones en las ventas, y luego Emilio de Justo, que ahora mismo es el torero más de moda, el torero revelación. El año pasado acabó la temporada abriendo la puerta grande de las ventas. Creo que los dos es una combinación perfecta para hacer un cartel atractivo y para que la gente el sábado se acerque a Vistalegre y disfrute de una grandísima tarde de toros. ¿Dónde pueden conseguir, Ignacio, dónde pueden conseguir las entradas los espectadores? Pues mira, tenemos ya las taquillas del Palacio abiertas, luego a través de nuestra página web, tauromoción.com. La verdad es que la aceptación está siendo muy buena, así que estamos convencidos de que vamos a vivir un fin de semana por todo lo alto aquí en Vistalegre. Bueno, y esto solo es el principio, ¿no, Nacho? Porque es el inicio de la temporada taurina, pero entiendo que a partir de ahora, y no sé hasta cuándo concluye la temporada, pero vamos a tener muchas semanas, muchos meses de buenas tardes de toros. Sí, por supuesto, ¿no? Ahora que está más entredicho la fiesta de los toros, hay que reivindicarnos y sobre todo hacer hincapié en todos los festejos que hay a lo largo del año en toda España, ¿no? Creo que ya está bien de ataques, hay que defender lo nuestro y tenemos que defender la fiesta de los toros. Es un patrimonio artístico y cultural de nuestro país, de España, y creo que ahora más que nunca hay que defender lo nuestro y se demuestra semana tras semana, ¿no? Siempre hay festejos en todas las provincias, en todos los pueblos. Creo que el toro es patrimonio de nuestra historia y de nuestro país y tenemos que defenderlo. Desde luego, Nacho, y cuenta siempre con esta casa, con Intereconomía, con ese programa, incluso conmigo mismo, para defender la tauromaquia y la secular fiesta de los toros, y espero que tú y un estado de opinión que está poco a poco cobrando más músculo y más fuerza, seamos capaces entre todos de revertir esta deriva animalista absurda que está intentando diezmar una tradición tan española, tan genuina y tan admirada siempre por todos los grandes hombres y mujeres de la cultura, por los intelectuales y por las personas con más sensibilidad. Hay muchas veces que se ataca la fiesta de los toros como una fiesta brutal e insensible. Bueno, pues que sepan estos caballeros que la fiesta de los toros ha sido glorificada siempre en poemas, en libros y en textos, incluso en pinturas, por los seres más sensibles que la cultura ha dado en nuestro país. De manera que, Ignacio de la Viuda, ha sido un placer. Animamos desde luego a todos los espectadores de la redacción abierta a que acudan el próximo 23 de febrero al Palacio a la Plaza de Toros de Vistalegre para contemplar esa corrida de toros entre el CID y Emilio de Justo, que va a ser un desafío extraordinario. Ignacio, ha sido un placer. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Bueno, volvemos de nuevo a la actualidad política después de esta breve pausa taurófila, porque sentimos filiación, sentimos amor y cercanía por el mundo de los toros. Digo que hacemos una pausa para retornar al asunto que nos ocupa y que nos preocupa en nuestro país, que tiene que ver con el separatismo, con la integridad territorial y en este caso con el juicio a los separatistas, con el juicio al procés. Se les juzga, por cierto, no por ser separatistas, sino por haber intentado revertir el orden constitucional. Y para ello tenemos a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo sé que no vas a ofrecernos información de actualidad de lo que está ocurriendo ahora mismo en el juicio. Está, por cierto, nuestros compañeros del canal de 24 Horas Televisión está ofreciendo imágenes de Santiago Vila, Santi Vila, el ex conseller de empresa que está compareciendo ahora ante el Tribunal Supremo. Ya digo que no vienes a informarnos sobre la última hora, sino vienes a dibujarnos un mapa, un paisaje más o menos general
de en qué consiste lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo desde la semana pasada, ¿no? Sí, Rafa, porque como siempre decimos en este programa, aquí nunca, bueno, no solo venimos a informar, sino también venimos a entretener y también venimos, pues, si puede ser, a formar, a que se aprenda, porque todos los días hay que aprender algo, Rafa. Un día que no se ha aprendido nada es un día tirado a la basura. Y en el la triple vocación del periodismo, dice Miguel Gutiérrez Pérez. Y es verdad, aquí siempre procuramos lo mismo, formar, informar y entretener. Y en este caso, Miguel, vas a informar, a formar y entretener, las tres. Sí, de una forma didáctica vamos a intentar explicar cuáles son las fases que va a seguir este juicio, las que ya han pasado, las que están teniendo lugar actualmente en estos mismos momentos y las que van a tener lugar en las próximas semanas o incluso meses, porque esto parece que se va a alargar, a pesar de que las sesiones se están alargando también, porque es un juicio, pues como sabes, Rafa, de muchísimo calado. Si te parece, vamos a hacer primero una contextualización. Muy bien. Y es que tenemos, como sabemos, 12 procesados, 12 que están... que se van a someter a juicio, digamos. Esto sin incluir a los fugados, ¿no? Claro, sin incluir a los fugados, porque ahora mismo las órdenes, como sabemos, no han funcionado y no les tenemos para juzgarles. Pero bueno, ya se verá, el exilio o esperar 20 años o 25 fuera, o que vuelvan y sean juzgados pues, por esos crímenes que han cometido. Y bueno, 12 sentados en el banquillo, 3 en libertad provisional, bueno, provisional, digamos, en libertad con fianza, y 9 que van a ser sometidos a juicio, que ya están siendo sometidos a juicio, 7 fugados, Puigdemont a la cabeza entre ellos, que vamos, yo personalmente es el que creo que más se debe sentar porque fue el líder de todo esto. Claro, es el principal. Es el principal, efectivamente. Y bueno, aquí básicamente Rafa este juicio lo está juzgando a las 3 patas que ha tenido este golpe separatista, que son por un lado el Gobierno de Cataluña, con Puigdemont a la cabeza y Junqueras a su derecha, bueno, a su izquierda porque es de Esquerra Republicana. Luego el Parlamento de Cataluña, que aunque tenga parte que no ha apoyado ese golpe, no hay más que ver a la que era presidenta del Parlamento de Cataluña, pues como que dejó que se hicieran todas esas cosas. Por lo tanto, el Parlamento como segunda pata. Y la tercera pata, los que se está juzgando hoy, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Òmnium y ANC respectivamente, como tercera pata de este golpe separatista. Pues bien, y por otro lado, estos son los que están siendo juzgados. Tenemos también la acusación, evidentemente. Tenemos 3 patas también. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, no digamos Vox, porque aquí están haciendo la acusación popular, aquí no están haciendo como partido político. Hay que hacer esa distinción porque es importante hacerla porque, claro, los separatistas están diciendo que cómo puede un partido político estar ahí. No, aquí están actuando como acusación popular. Pues bien, la Fiscalía, Rafa, como sabes, les acusa de rebelión y malversación de fondos públicos, por lo que piden, según la responsabilidad, 25, 16 y 7 años de cárcel, dependiendo de la responsabilidad que cada uno haya tenido. Pero el Junqueras, evidentemente, se le piden 25 porque ha sido, bueno, era el segundo de a bordo. En la escalafón jerárquico era el segundo, solo por detrás. Que no está. Luego, la Abogacía del Estado, como bien sabemos, empezó pidiendo rebelión, pero le dijo Sánchez, para tratar bien a sus amigos independentistas, que habría que rebajar a sedición, por lo tanto solo se piden entre 12 y 8 años de cárcel. Y finalmente tenemos a Vox, que es la acusación popular, pero en este caso, como ya he dicho, actuando como acusación popular, no como partido político, que pide 74 años de cárcel. Es decir, que esta gente se pudra en la cárcel y muera allí. Pero bueno, lo piden y luego veremos qué es lo que pasa si no le bajan, porque ahora te lo voy a explicar. Pues hay una fase final del juicio en la que pueden decir qué créditos han quedado acreditados y cuáles son los que piden finalmente por los que sean procesados. Entonces, tenemos una serie de etapas, Rafa. La primera, que es la de cuestiones previas, en la que la defensa intenta, como digamos, desbaratar el juicio, de hacer que el juicio se declare nulo, porque, bueno, evidentemente los catalanes independentistas no lo consideran un juicio justo, lo consideran un juicio político, como llevan diciendo en las últimas semanas y, bueno, desde hace ya mucho tiempo, desde que se les encarceló. Entonces, ahora estamos en la etapa de interrogatorio a los acusados. Y como tenemos esas 3 patas de acusación, que son la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, pues estos realizan preguntas a los acusados y ellos tienen la potestad para decir voy a responder o no. Bueno. Y por lo pronto, bueno, creo que Oriol Junqueras no respondió, me parece que fue a la Fiscalía, pero la mayoría están respondiendo a la Fiscalía y a la Abogacía, pero de la acusación popular pasan. Es decir, que Vox ha sido un poco bloqueado ahí dentro, no se le está dejando hacer su labor de acusación popular.
Cosa que, bueno, yo creo que si realmente piensas que eres inocente, ¿por qué te vas a negar a contestar a ellos, ¿no? Si tú tienes tus argumentos para defenderte. Pero bueno, se han negado a contestar y así siguen. Vamos, no creo que ninguno conteste la verdad. Además es que ni siquiera a la acusación popular ni siquiera la están dejando formular las preguntas. Claro, Marchena dijo que como no iban a contestar, pues para qué vas a preguntar. Pero bueno, yo creo que las preguntas deberían de dejarlas, que al menos las hagan, y si no quieren contestarlas, porque a lo mejor les incriminan, pues que no las contesten. Pero bueno, semana que viene, esto es de esta semana, ¿vale? Este interrogatorio que ya ya estamos llegando a los últimos. Sí, porque hoy es el final, seguramente. Son los últimos. Quedan Santiago Vila, que ya lo estamos viendo ahora mismo, está compareciendo, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. El único que aún no ha comparecido es Jordi Cuixart, pero que tiene toda la tarde por delante. De manera que ya hemos cumplido con los 12, ¿no? Claro. Y luego tenemos, como ya hemos dicho, la semana que viene tenemos declaración de testigos. Cosa jugosa, periodísticamente hablando, Rafa, porque vamos a tener el día 26 a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María compareciendo. Y el día 27 vamos a tener, por ejemplo, al día siguiente a Torrent, a Trapero. Bueno, a Trapero no sé si lo han citado finalmente, pero sí que sí que van a tener ese Artur Mas, que es como, por no decir el abuelo del golpe de Estado, es como el padre, ¿no? Porque el abuelo sería Pujol, luego estaría Artur Mas y finalmente Puigdemont con su, ya el bisnieto que sería Torra, ¿no? Sí. O sea que el martes vamos a tener a Rajoy y a Soraya. Sí, el martes tenemos a Rajoy y a Soraya. Martes 26. Y miércoles. Vamos, esta semana tenemos. La semana que viene van a ser. Rajoy, Soraya más Torrent. Van a desfilar las estrellas, vamos. Vamos, muy interesante la semana que viene desde un punto de vista periodístico y por tanto estén aquí en la redacción abierta con nosotros porque le vamos a informar de todo. Y muy bien, porque justo están pasando estas cosas y nosotros estamos aquí, así que van a tener información de primera mano. Perfecto. Bueno, pues luego, después de esa fase tendremos la declaración de peritos y expertos. Son básicamente expertos en las materias que aquí se van a discutir para que den su punto de vista y desde un punto de vista siempre argumentado, Rafa. Es decir, aquí tú no puedes llegar a un juicio y dar opiniones como lo que hizo Oriol Junqueras o dar un mitin político. Tú aquí tienes que venir con hechos jurídicos, datos, material, etcétera. Y luego va la fase documental, que se puede englobar con esta fase de testigos y peritos, que es donde se va a traer todo el material incautado, por ejemplo, de la Guardia Civil a ANC y Omnium, por ejemplo, se va a presentar aquí, o todos los vídeos en los que no hay violencia. ¿Cómo que no hay violencia? Fíjate los coches de la Guardia Civil destrozados, ¿no? Por ejemplo. Pues todos esos vídeos va a ser el momento para que aparezcan en esa fase documental. Y ya la fase clave, Rafa, del juicio, que es los informes finales. Los informes finales... Pero para esto aún queda mucho, ¿no? Claro, te voy a contar todas, lo tenemos aquí, fíjate, testigos, expertos, ya lo hemos visto, fase documental, te acabo de contar, e informe final. Y en el informe final, que es la fase clave, porque es más o menos donde casi se decide todo, donde Fiscalía, Abogacía y Acusación Popular tendrán que decir, vale, creemos que tras este juicio se han visto acreditados los siguientes delitos. Imagínate, pues por lo mejor la Fiscalía dice, no rebelión finalmente, sino sedición, podría pasar. Y se dicen que se han visto acreditados tales delitos. ¿Y qué pena solicitan? Pues 25 años para Oriol Junqueras, 20 para quien sea. Se dice qué delitos y qué pena piden. La final, claro, después de todo este juicio que estamos hablando que esto a lo mejor será en verano, o sea que queda muchísimo tiempo. Y finalmente, pues ya el fallo, el juicio queda visto para sentencia y finalmente pues el presidente, Juan Marchena, verán cómo fallan, si fallan a favor, si más pena, menos pena, etc. No, yo creo que el fallo está entre si va a ser rebelión o va a ser sedición, no que si sean culpables o inocentes. Todo el mundo sabe. Ellos dicen que que no se ha gastado ni un euro, pero habrá que ver cómo acaba eso también, porque recuérdate que ese también está por ahí en medio, aparte de la sedición y la rebelión. Malversación de caudales públicos, efectivamente. Sí, el debate no está en si son culpables o no, todo el mundo sabe que lo son, todo el mundo vio que lo que se estaba produciendo aquellos días en Cataluña, todo el mundo pudo ver en directo que se declaró la independencia, quién lo hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. El debate no está en si son o no culpables, todo el mundo lo sabe que lo son, sino en ver cuáles de todo el abanico de delitos, cuáles han cometido y cuáles no. Claro, Rafa, que ahora se excusan en esto de fue una declaración política, pero una declaración política no se aprueba en el Parlamento, digo yo, ¿no? Y como ley de transitoriedad y todo esto, o sea, eso es bastante
vinculante, creo yo. Exactamente, absolutamente vinculante. Luego vienen todas las fases y vamos a ir... Cuestiones previas, interrogatorio, declaración de testigos, expertos, fase documental e informe final y fallo judicial. Y fallo, efectivamente. Miguel Gutiérrez Pérez, como siempre, mil gracias por tu trabajo. A ti. Ha sido un placer. Vamos a publicidad. A la vuelta estamos con Rosa Cuervas Mons, que es una de las protagonistas de la conferencia que se va a producir en el Parlamento Europeo el próximo 6 de marzo. Una conferencia cuyo título reza así: Cataluña, una región española. Y Rosa Cuervas Mons, además, por supuesto, el secretario general de Vox, Javier Ortega, será una de las participantes, de las conferenciantes en ese acto de Vox en Bruselas, en el Europarlamento. Vamos a tenerla aquí con nosotros en directo después de la publicidad. Me considero un preso político, ese es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos, no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos. Estupendo. Y tres, un deseo, una voluntad inequívoca de un objetivo que es la independencia, que como el Tribunal sabe en este país y en propia sentencia del Tribunal Constitucional, al no tener una Constitución y una democracia militante, es perfectamente legítimo poder plantear la independencia como es el deseo de mi persona y evidentemente de la Asamblea Nacional Catalana. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 2:15 de la tarde, estamos en presencia de aquí mi compañera y también amiga Rosa Cuervas Mons. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Pues muy bien. Directora editorial de esta Santa Casa, Intereconomía Televisión. Antes de abordar el asunto que nos ocupa y que llevo anunciándoles a los espectadores desde desde las 12:30, que es la hora en la que hemos empezado, Cataluña, una región española, me gustaría que valoraras estas palabras de Jordi Sánchez, al que yo describía al principio como uno de los presos y de los acusados de perfil bajo, pero es que con estas declaraciones acaba de romper mi discurso, porque eso de declararse preso político ya ha roto ese perfil bajo, ya está otra vez con el discurso político y disfrazando o dibujando una España inquisitorial, antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que forma parte de esa estrategia que llevamos viendo desde el principio de todos los acusados, que en realidad están declarando más para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que para el Tribunal Supremo, que es quien les juzga. Yo creo que están convencidos por los hechos, no por el hecho de que sea un tribunal español, porque a pesar de que ellos propagan esa versión victimista, esa versión en la que hay un Estado opresor, saben que en realidad no es así, que la realidad es que hay mucha gente que piensa exactamente igual que ellos y que está paseando tranquilamente por la calle, que ellos están ahí porque desde sus distintos puestos de responsabilidad pública, política, administrativa, institucional, han llevado a cabo acciones contra las que estaban avisados que no podían llevar a cabo y a pesar de eso las llevaron a cabo. Decíamos ayer en el informativo que se hicieron los valientes en el Palacio de Pedralbes y en el Tribunal Supremo han demostrado que no eran los valientes, que solamente se lo hacían. Esos discursos, por tanto, van encaminados a, con la previsible condena, llegar al Tribunal de Estrasburgo y ante ese tribunal... Esto lo damos por hecho, ¿no? Que van a ir a Estrasburgo. Yo lo doy por súper hecho, sí. Pero... Sí, no, parece que esto es así. En tanto que la justicia española no sería justa ni democrática, lo normal es acudir a Estrasburgo. Claro. Y me da la sensación que los jueces españoles están actuando a sabiendas... Y absoluta, con una exquisitez y una pulcritud... como debe ser, por otro lado, pero que están extremando. El juez Marchena no hace más que decir, usted está en el derecho de no contestar, tiene el derecho de que le repitan la pregunta, de responderla en castellano, de responderla... ¿Por qué? Porque no quieren que en ningún momento se pueda alegar indefensión jurídica o vulneración de esos derechos, como según el señor Romeva y el abogado de Junqueras, que dijo que le resultaba más rápido decir los derechos de la Constitución que no se habían vulnerado que los que sí se habían vulnerado porque iba a terminar antes. Bueno, pues otro de los aspectos de absoluta neutralidad y pulcritud yo creo que tiene que ver con la imposibilidad de que la acusación popular pueda formular sus preguntas.
Que lo normal es que, y esto siempre ha venido siendo así, que la acusación popular, aunque el acusado se niegue a contestarlas, tenga al menos la posibilidad de formularlas. Esto, Marchena... Y lo hemos visto en muchos juicios. Y lo hemos visto siempre, esto siempre ha ocurrido así. Bueno, pues Marchena lo está impidiendo, yo creo que también de cara a ese juicio en Estrasburgo. Estamos con el foco internacional, por supuesto toda la prensa española está allí presente, informando en directo como llevamos nosotros haciendo desde las 12:30 todos los días que hay juicio, pero también la prensa internacional. Les decía yo a los espectadores, Rosa, que el corresponsal británico del diario The Times, que responde al nombre de Graham Kelly, es un tipo que ha llegado a escribir en The Times la semana pasada, que lo que se juzga aquí no es a 12 golpistas, sino a la propia democracia española en sí mismo. La justicia y la democracia española pasan por un juicio y en función del fallo y del resultado, Graham Kelly nos cederá la naturaleza de demócratas, credenciales democráticas, o no nos las retirará. Sí. Y esto me da la posibilidad, de que me hables de lo que vais a hacer en Bruselas, porque entiendo que va a intentar combatir ese tipo de leyendas negras, ¿no? Claro, hasta ahora y por defectos y culpas de omisión por parte de los distintos gobiernos de España, pues una palabra que a ti, Rafa, te gusta mucho, el relato que ha triunfado y el relato que más se conoce en Europa y en muchas instituciones de la Unión Europea es el del separatismo. ¿Por qué? Seguramente porque nuestros políticos se sentían tan en posesión de la verdad o tan llenos de razón, porque es verdad que la razón les asiste, que no daban importancia, no consideraban importante contar a la gente lo que estaba pasando fuera de aquí. Hemos visto que es importante, en esta redacción tú lo has contado, los apercibimientos por parte de Islandia para que España cumpla con los derechos humanos, que bueno, nos reímos por no ir allí y darles un bofetón. Exactamente, exactamente, sí, sí. Entonces, todas estas cuestiones revelan que se ha hecho muy poco trabajo y el que se ha hecho mal en lo que a contar la verdad de lo que pasa. Entonces, este acto del 6 de marzo, que está organizado por el Grupo Europeo de Reformistas y Conservadores y Reformistas, se titula así: Cataluña, una región española, y en el preámbulo, en el texto introductorio vamos a ver ese deco, Raquel, sí, que creo que tenemos ese cartel anunciador de la conferencia. Y mientras me vas diciendo, sí, Rosa, ¿qué es eso de los conservadores y reformistas europeos? Porque yo pensaba que existía los socialdemócratas, los populares, luego los liberales y los verdes. ¿Estos son? No, estos son... Bueno, de alguna manera, a lo mejor si escuchan la comparación se enfadan conmigo, pero igual que existe el grupo de Europa de las Naciones, en el que están integrados pues Marine Le Pen, Liga Norte, Matteo Salvini, pues este otro grupo es, digamos, un grupo en el que hay cierto euroescepticismo, pero euroescepticismo sano, en el sentido que son distintos representantes. Por ejemplo, uno de las personas que pertenecía a este grupo es un afamado Brexiter, Daniel Hannan. Hay representantes de... Pero escepticismo, pero no eurofobia. No eurofobia, no, en ningún caso eurofobia, pero sí reconocer los defectos que tiene la Unión Europea, reconocer en muchas ocasiones el déficit democrático, reconocer el despilfarro público, el despilfarro de dinero público. Bueno, este grupo que como muchos, no todos, pero por ejemplo el de la Europa de las Naciones pasa exactamente igual. Es un grupo muy heterogéneo porque en su estructura tiene distintas sensibilidades económicas, sociales, respecto a conservadurismo mayor o menor, es decir, no van todos a una. Personas que tienen un denominador común, que puede ser el ver a la Unión Europea en vez de como una especie de dios al que hay que idolatrar, como una estructura al servicio de los países, y a partir de ahí pues construyen alianzas concretas. Y es en este paraguas ideológico político donde vosotros, bueno, por mediación obviamente de Vox y cuyo principal speaker, cuyo principal conferenciante es Javier Ortega, vosotros, tú junto con 3 invitados más, vais a hablar de esto que se ha titulado Cataluña, una región española. Cuéntanos. Sí, Cataluña, una región española, y decía que en ese texto introductorio que se puede ver en la invitación se cuenta que evidentemente que España es un país absolutamente democrático, con una constitución, con unos derechos garantizados como no puede ser de otra manera, y en el que se celebran a menudo pues elecciones bajo una absoluta normalidad. Por supuesto, legitimidad, y cuentan que hace
poco más de un año y fruto, y a mí me parece importante que lo señalen ahí, fruto de la inacción por parte de los gobiernos nacionales y de las distintas cesiones al separatismo, fruto de todo eso se ha creado un movimiento, un sentimiento independentista en una de las regiones españolas, que es Cataluña, y que ese movimiento o sentimiento pues desembocó en la convocatoria de una votación ilegal que atentaba contra las leyes, contra la Constitución, que así fue determinado por las distintas instancias judiciales, y que pese a todo esas personas llevaron a cabo esa votación, que ahí se denomina golpe de Estado, y que por eso están siendo juzgados. Y bueno, pues como decía Rafa, con Javier Ortega Smith como ponente principal, que además es acusación popular, pues yo creo que es importantísimo explicar en sede parlamentaria, en el Parlamento Europeo, por qué están estas personas ante un juzgado, y de qué se les acusa y por qué se piden para ellos penas tan altas, porque es verdad que Vox pide penas elevadísimas de hasta 70 años, pero la Fiscalía pide penas de prisión de 16 años para estos acusados. Entre los otros 4 conferenciantes está Jesús Lainz, que entiendo que va a abordar la parte más histórica, que es amigo personal y además es un tipo ilustradísimo que conoce al dedillo lo que ocurre y viene ocurriendo en los últimos 2 siglos en Cataluña. Malena Contestí, que es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Vox en Baleares. Jorge Buxadé, que es presidente, tengo entendido, de Vox en Cataluña. Eso es. Rosa Cuervas Mons, portavoz de Vox en Cataluña, y Rosa Cuervas Mons, que aquí la tienen, que es la editora jefa de Intereconomía, directora editorial. ¿Y tú, cuál es tu apartado? ¿De qué vas a hablar tú? Nos quedan 3 minutos, Rosa. Bueno, pues yo tengo que hablar, como periodista que soy, del papel que han jugado los medios de comunicación. Y yo creo que más que hablar, porque creo que es mucho más interesante, si se puede, que supongo que sí, proyectar algunas imágenes, una selección de imágenes de TV3, una selección de audios de Cataluña Radio, esas imágenes muy bien. Me parece muy buena idea. De las instalaciones habilitadas por Mediapro para llevar a cabo el centro de prensa del referéndum ilegal, para el cual los periodistas tenían que pagar, ¿te acuerdas, Rafa? 10 euros cada uno, sí. Efectivamente, y de alguna manera hacer ver cómo, sobre todo TV3, con un presupuesto que supera con creces al de la Casa Real, que ese dato creo que también es importante que lo tengan en el Parlamento Europeo, pues lleva años promocionando algo que es ilegal, que es el intento de separar una región de España del resto de España. Poniendo ejemplos, esta es una muy buena idea. Yo te invito además, porque los espectadores, ustedes lo han visto esta misma mañana, como un programa de humor que se llama Polonia en TV3, en la televisión pública catalana, hacía apología del fascismo, situando el fascismo en Vox, en Ciudadanos y en el Partido Popular, 3 partidos perfectamente democráticos, siempre bajo el amparo del sentido del humor, que esto parece que lo resiste todo. Sí. De manera que estaremos muy atentos, Rosa, a esa conferencia quíntuple conferencia, el próximo 6 de marzo, por la tarde, es por la tarde, ¿no? De 3 a 5 de la tarde. Bueno, pues al día siguiente... Horario europeo, porque horario aquí nosotros a esas horas estamos comiendo y no organiza una conferencia nadie. ¿Te parece que el día 7 vengas y nos lo cuentes? Me parece fenomenal. Muy bien. Rosa, oye, enhorabuena. Muchas gracias. Y que tengas suerte, porque además... Que tengáis suerte, porque la suerte vuestra será la de todos, la de todo el país. Sí. Mil gracias, Rosa. Gracias, Rafa. Les dejo con Fernando Paz, Tiempos Modernos, y a las 6:30, Javier Torres. Mil gracias.